Estado Nacional. Venezuela sigue viviendo horas complejas. Sectores opositores pidieron a militares cesar su apoyo a Maduro, mientras el Ejecutivo está alerta ante un eventual ataque. Leopoldo López agradeció el apoyo del gobierno chileno. Y a su vez el gobierno de nuestro país sale a defender su proyecto de adaptabilidad a la jornada laboral y pide leerlo antes de criticarlo. En la CUT insisten en que se trata de un proyecto inhumano y engañoso. Reforma de pensiones comienza a vivir semana clave. La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados debiera votar la idea de legislar. En la oposición insisten en que la propuesta es insuficiente para entregar pensiones dignas. Y en nuestra entrevista del día conversaremos con el ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel. Y además nos acompañará en el panel la diputada comunista Carmen Hertz. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, 10 de la mañana en punto de este domingo 5 de mayo de 2019, en transmisión conjunta con Radio Duna, aquí en TVN, en todas sus plataformas. Saludamos de inmediato a nuestros panelistas. Nos acompaña Mauricio Rojas. Mauricio, muy buenas noches, digo siempre. Pero oye, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Vuelto a la política activa. ¿Quién, si alguien lo hubiera abandonado. ¿Quién se va de la política activa alguna vez? Si nos lo dirá Francisco Vidal, que cumple con los mínimos de presentarse antes de que lo presenten, que eso es un clásico, que habla muy bien de él. Gonzalo Miller, también muy buenos días, gracias por estar aquí. ¿Me lo salto o lo presento igual? Sáltamelo, vamos a Mayol. Alberto Mayol, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, Francisco Vidal, Venezuela, de eso ya vi. Es más chico aquello, ¿no? Hay que subirte una palanquita aquí al lado. Porque Gonzalo se estira en una forma increíble. No me gusta que la UDI esté más arriba que yo. Al otro lado. A la derecha y abajo, acá. No te vayas a ir al hoyo, ¿eh? Bueno, mientras sube, no hay que... Bueno. Levántese. Es la crisis de Televisión Nacional. Bueno, hablemos de Venezuela, que ahí sí que hay crisis, pues. Ahí sí que hay crisis. Yo creo, mira, voy a hacer dos recomendaciones a la gente que nos está mirando. Léanse dos artículos de ideas que son, creo, muy ilustrativos. Uno de Daniel Matamala, en la página 2 y 3 de la tercera, que describe su pasada por Venezuela. Es una cosa bastante ecuánime y describe el drama, desde el punto de vista de la vida cotidiana. Y el otro que me sorprendió, y que yo creo que los medios en Chile están cometiendo un error, de no darle más vocería a la otra parte del conflicto. Y fíjate que hay una entrevista al canciller Arriaza, de venezolano, en la tercera. ¿Tú consideras que le han dado poca vocería a la dictadura de Maduro? No, al planteamiento, sí. Y yo creo que, fíjate que ahí lo más relevante que Arriaza sostiene, uno, que están dispuestos al diálogo, y ojo, y adelantar las elecciones. Pero, Pancho Vidal, lea entera la entrevista. ¿La completa? Lea entera, porque dice, están dispuestos al diálogo, siempre cuando el diálogo pasa, porque la dictadura se queda. Y cuando usted ahora dice, están dispuestos a adelantar elecciones, ¿qué elecciones están dispuestas a adelantar? Las parlamentarias. Las de la Asamblea, el único organismo democrático que queda en Venezuela, esas son las que están dispuestos a adelantar. Ninguna otra. Entonces, no es mucho... Pero, es verdad que es una cara distinta de la dictadura. O sea, no es la de los militares, no es la del ministro de Defensa. Entre Diosdado Cabello y Arriaza, yo vi una diferencia brutal. Sí, el canciller... Tratando de entender esto. El canciller Arriaza, yo entiendo... Además del núcleo duro, ¿eh? Yo creo que entiendo el error en que te hace caer, porque es un rostro amable de la dictadura. Y habla en el lenguaje del Estado de Derecho, que es exactamente lo que no existe en Venezuela. Entonces, él habla con las herramientas del Estado de Derecho y en normalidad democrática, lo que dice, incluso si fuera un sistema parlamentario como el español, es adelantar las elecciones. Es un mecanismo, claro, de solucionar controversias políticas, de alguna manera bajar la tensión política. Pero resulta que lo que estamos analizando es una dictadura en forma. Entonces, lo que hace Arriaza es bastante engañoso. Es que por no decir fraudulento. Que la discusión, o sea, la discusión ya de si tiene que salir o no tiene que salir, una discusión que ya pasó, porque la discusión hoy día es que hay una disputa objetiva, ¿no? Objetiva de poder, en la cual
el que ha demostrado que es el presidente Maduro, porque el otro está tratando de sacarlo, por tanto, no, si estuviera de presidente... ¿Quién está manejando el ¿quién territorio? está- ¿Quién claro, está en dominio del territorio? Es Maduro, eso no hay duda. Perdón, Alberto, y otra cosa, cuando fracasó el golpe, yo acordaba de tanta experiencia en América Latina, incluso en Chile. No sé si ustedes se fijaron en las imágenes en la mañana, en el puente famoso ese, Sí, pues. de Reyes. No, ¿el de Cúcuta o el de Altamira ahora? Altamira, el de ahora. El del 30, ¿Dónde el del vos- martes 30. El martes 30. Sí, Altamira. Altamira. Yo veía veía la cara de Leopoldo. Que estaba atrás, Leopoldo López atrás. Y Guaidó como esperando algo que no ocurrió. Eso te lleva, buscando comparaciones históricas contemporáneas, a lo que se llaman técnicamente un empate estratégico. Es decir, que ninguno de los dos puede vencer. Exacto. ¿Ya? Esto fíjate que ocurrió en El Salvador, la gente se olvida, la República de El Salvador. El farabundo Martí quiso seguir los pasos del Frente Sandinista y ni el gobierno apoyado por Estados Unidos, ni el farabundo Martí apoyado por Cuba, no pudieron Pueden jamás tomar control. Claro. y terminaron un acuerdo de paz. Alberto, termina tu punto. Sí, terminó el punto. Sí. Lo que quiero Mauricio. decir es, lo que a mí me llama la atención de la semana en particular es que tengo la percepción, ¿ya? Y no me parece que sea infundada, que el presidente Sebastián Piñera, no necesariamente todo el gobierno, el presidente Sebastián Piñera quitó después del viaje a China el pie del acelerador con Venezuela. Tengo la impresión de que hay un... ¿Qué basas eso luego, Mauricio, para...? Lo baso fundamentalmente en que esta semana fue una semana intensa, tan intensa como la del puente de Cúcuta, donde él tomó un protagonismo enorme. El Grupo de Lima está conducido por Sebastián Piñera a nivel internacional, tiene un rol internacional interesante. Y resulta que en esta ocasión, él más bien se ha dedicado a comentar, a hablar en tercera persona plural. O O sea, Caselli. claro, no, tercera persona plural, o sea, decir que les deseo a ellos que les vaya muy bien, ¿ya? Y un poco hablar a favor de Leopoldo, a quien creo yo que quedó un poco dañado políticamente dentro del proceso. Mauricio, pero no ha hecho nada más. Mauricio, Mira, yo quisiera precisar dos cosas. Francisco habló de golpe recién. En Venezuela se ha dado un solo golpe de Estado. Se dio el 10 de enero del 2019, cuando Nicolás Maduro se autoproclamó presidente, basado en una elección que ninguna democracia reconoce y apoyada por una asamblea constituyente que nadie reconoce. Ese es el golpe de Estado. ¿Y qué es lo que hubo? Guaidó es el presidente legítimo de acuerdo al artículo 233 de la Constitución venezolana. Lo que hubo es un alzamiento legítimo contra la autoridad legítima. Segunda cuestión, clave para entender lo que ha pasado estos días, es la intervención cubana, que es la única intervención masiva, larga, duradera, que lleva 20 años en Venezuela. Una intervención donde hablamos de decenas de miles de personas, todas con entrenamiento militar, entre las cuales existen 3.500 a 5.000 asesores militares, asesores de inteligencia, cuya tarea fundamental, fuera de proteger a Maduro, que su guardia personal es fundamentalmente cubana, 100, 150 cubanos, es controlar las Fuerzas Armadas, controlar la inteligencia de Venezuela, facilitar el narcotráfico, por supuesto, donde Cuba tiene gran experiencia. Toda esa tarea es fundamental para entender por qué se frustra el alzamiento necesario, legítimo. Da la impresión, Mauricio, de que hoy día el ojo hay que ponerlo en la disputa de lealtades o en el gobierno. Si es que las Fuerzas Armadas están o no están, quién está, hasta cuándo están. No parece ser esto el gobierno de Maduro, sino más bien parece ser el gobierno de Padrino López, el gobierno de Diosdado Cabello, de Tarek, que es el fiscal, de Arriaza. Es decir, parece más colegiado hoy día y tienen a Maduro porque todavía les es funcional o todavía les da garantías. Parece, Maduro estuvo muy desaparecido. Es el gobierno también de Ramiro Valdés, el comandante cubano, que es el vicepresidente del Consejo de Ministros, una figura de altísimo nivel de la época de la insurrección de Fidel 53, que personalmente visita Cuba y comanda todo esto, sin entender la presencia... Venezuela, sin entender la presencia militar venezolana y sin entender el negocio que está detrás de eso. Cuba no está allí por bolitas de dulce, está por los miles de millones de dólares, más de 28.000 millones de dólares del subsidio cubano a través del petróleo. Cuba, el gobierno dictatorial cubano, ha hecho un saqueo de la riqueza venezolana,
y ha instaurado un régimen semicolonial allí. Y eso es con lo que lucha el gobierno. O sea, se lucha contra dos dictaduras, la venezolana y una mucho peor, la cubana. O sea, tratar a Cuba del país que coloniza a Venezuela, cuando estamos hablando de... Cuando al revés. Estamos hablando de Estados Unidos también, que ha tenido una relación con Venezuela súper conocida. No. Bueno, o sea, está bien. Efectivamente hay una relación. O sea, no hay 40.000 cubanos en Venezuela. No, efectivamente ha habido... yo no los he contado, no tengo idea. No, los ha contado Luis Almagro. Pero Luis Almagro, fíjate, mira, el problema de las instituciones también tiene que ver con eso. Tú mencionas un personaje que ha hecho muy mal la tarea. O sea, Luis Almagro se invalida él mismo cuando su planteamiento no coincide ni dialoga con Naciones Unidas. O sea, un organismo internacional, regional, que no es capaz de dialogar con Naciones Unidas. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿cómo construimos los recursos políticos para que efectivamente esto tenga una salida? Ese es el punto. Yo insisto, a mí lo que me parece interesante hoy día es que efectivamente hay una situación de empate, sí, claro, que no hay forma de resolverla. Y por tanto hay que buscar otra salida, o sea, esto no, porque además hoy día ya es evidente que nadie se va a atrever a hacer una jugada militar, propiamente tal, eso yo creo que hay que darlo por descartado, y efectivamente, y esto entonces puede demorarse meses y meses y meses sin desarrollo, o sencillamente se toma un camino internacional donde se salvaguarden ciertas medidas para poder llegar a un fenómeno electoral. Sí, mira... más allá de entrar en la evaluación personal de las instituciones que han logrado intervenir mejor o peor respecto del drama que vive el pueblo venezolano, yo creo que cuando se dice no hay solución, yo no acepto esa conversación, porque finalmente si uno tiene una convicción democrática sabe que sí hay una solución. Cuando hay o empate o pseudoempate, me gustaría saber si hay un empate. Hay un empate de fuerza. Obvio. Eso es lo que hay. Que es lo que importa. Hay un empate de fuerza, donde hay alguien que por un lado tiene la fuerza, las armas, y el otro tiene la fuerza social. Eso ocurrió en Chile. Y en eso, Pancho Vidal, yo digo que son las elecciones el mecanismo para resolverlo. Así es. Por eso que el presidente encargado, Guaidó, que recibió inmediatamente el respaldo, el presidente estaba en China, el presidente Piñera, pero tuiteó inmediatamente que contaba con su respaldo lo que estaba haciendo. Lo que estaba haciendo es desobediencia civil, al más puro estilo. Si eso fue lo que hizo. No vimos un enfrentamiento armado el día martes 30. Por lo tanto, pero una promesa frustrada de los generales que se iban a dar vuelta durante el día, que no ocurrió. Le falló el cálculo. Si uno leyera como leyera igual, como estamos leyendo las elecciones en España, a Venezuela se equivocaría de medio en medio. ¿Por qué? Porque Venezuela es una dictadura. Y lo único que sostiene a las dictaduras que es la fuerza, bueno, la fuerza armada. Doctorado, y por lo tanto, no necesitamos ningún. en eso, Pancho Vidal, doctorados, sí, han aprendido poco entonces, porque no, respecto de Venezuela, porque respecto de Venezuela, la voluntad democrática de la UDI, respecto de Venezuela, Pancho Vidal, lo que se espera es de todas las fuerzas democráticas. Si se llega tanto al absurdo de la distorsión que Leopoldo López y Juan Guaidó son dos socialistas venezolanos. Es el socialismo democrático en Venezuela, dando una pelea. Claro. ¿Ah? Porque no se queden con la propaganda de la dictadura, ¿no es cierto? Dicen no, que es la derecha fascista. Son dos socialistas democráticos. Miembros de la Internacional Socialista. Entonces, eso es lo que están haciendo. Y lo que están haciendo, y lo que hicieron el martes 30 es desobediencia civil. Y yo siempre he dicho que Venezuela, en mi opinión, tiene una democracia formal y una dictadura real. La democracia formal es porque tiene los 5 poderes, pero los 5 poderes están controlados por la misma orientación política. Es una dictadura, desde el punto de vista práctico. Menos la Asamblea Legislativa, que es el único democrático. Por eso te digo. Lo que quiero es, pensando en la gente que nos está mirando y escuchando, es como equilibrar más y no caer en la cosa fácil, ni de un lado ni de otro. Te voy a poner otro ejemplo. Yo creo que fue un golpe frustrado o una sublevación frustrada, y me acordé de otra situación hecha en Chile, porque ocurrió en Chile. El 29 de junio del 73, el tanquetazo, lo encuentro muy parecido. O sea, el Paulo Rodríguez de la época es como Leopoldo, se me olvida el apellido. López. Oye, por favor, ¿qué estás diciendo? No, escúchame, pues. Sí, dilo, por favor, explícate. No, escúchame. El que en la noche del 29 de junio del 73, Paulo Rodríguez y la dirección de Bacheletá se hubiera asilado en la Embajada de Ecuador ese día en la noche, es significado que se frustró el golpe del 29 de junio del 73 en Chile.
el hecho de que el líder de la sublevación haya terminado huésped de la Embajada de Chile y huésped de la Embajada de España, te demuestra que eso no está en la planificación, pues, Mauricio. ¿Pero qué tiene que ver con patria y libertad? No, pero ¿cómo te permites hacer ese tipo de mezcla? No, te estoy hablando del hecho de que cuando No, sino que he hecho. Aquí hay un levantamiento popular que ha durado años. ¿Pero de qué me hablas, hombre? Entonces, un levantamiento masivo, popular, un presidente democrático que representa la democracia en Venezuela, y tú metes a Pablo Rodríguez. ¿Tú quieres entender lo que estoy diciendo? No, es que tú tienes que calibrar lo que estás diciendo. Eso sirve la historia, Mauricio. Sí, justamente. Hay que hacer el paralelo. Cuando el líder de la sublevación, para no decir del golpe que a ustedes les molesta el golpe? El concepto de golpe, sí, bueno. Termina en la noche de ese día. No es malo que les moleste el golpe de Estado. ¿Ah? No es malo, ¿no? No, estupendo. Es un avance, ¿no? Como 30 años. Que critiquemos los golpes es un avance general, un triunfo país. Pero que el líder de la rebelión termine asilado, ese es el paralelo. El líder de la rebelión es Juan Guaidó, que es el presidente legítimo de Venezuela, nadie más. Y él no está asilado, él está perseguido. Y se adelantó la Operación Libertad un día porque la Policía de Inteligencia venezolana entregó la información de que ese mismo día, el día anterior al 1 de mayo, iba a ser trasladado a la cárcel de seguridad Leopoldo López, donde pasó muchos años, y iba a ser detenido Guaidó. Por eso tuvo que adelantar la operación. Perdón, y tiene que ver con que Figueres, que era el director del SEBIN, que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia, de alguna manera permitió que en un cambio de guardia se liberara a Leopoldo López. Con lo cual probablemente se adelantó porque todo estaba planificado para el día siguiente, para el 1 de mayo. Pero iban a estar todos presos. Y el 30 de abril, entonces hay este movimiento que parece ser que pero fue que es de muy alguna manera normal, improvisado. que aquí se dan como noticias cosas que son muy normales del proceso de golpes. porque los golpes tienen una fecha que se modifica a última hora. Y de hecho, el 11 de septiembre en Chile el 14. se discutió, y de la noche anterior se estaba discutiendo todavía si era mañana. O sea, todavía estaba en juego. Y de hecho, probablemente no habría sido el 11 si no es porque el mismo Merino toma la decisión de tomarse Valparaíso e iniciar con ello el proceso. Entonces ustedes siguen con las analogías escandalosas. ¿Pero cuál es Ese el fue un escándalo? golpe de Estado. Este es un levantamiento del presidente legítimo. No. Este es el presidente legítimo de Venezuela. El Palacio de Gobierno ya se llama golpe. O sea, no, Pero interesante, Alberto, interesante. ¿Quién es el afectado? ¿Quién es el que está siendo golpeado? Vamos a poner golpe como un genérico. En el caso de Chile, era un presidente democrático, Salvador Allende. En este caso, Maduro, ¿es un presidente democrático legítimo? Él fue electo democráticamente, pero después devino efectivamente en una concentración de poderes arbitraria que no tiene... Entonces, ¿acaso es una elección democrática? Entonces, ¿acaso no es distinto que el No, golpe si no en estoy Chile fue hablando de la contra un... legitimidad del acto, estoy hablando simplemente de que no le pongamos otros nombres. Pero Alberto, hay nombres para que las cosas que son la elección de mayo del año pasado, ¿fue una elección democrática en Venezuela? Bueno, por favor, dime. Lo que pasó es muy simple. Yo no sé, yo no puedo evaluar si fue democrática. Lo que sí puedo decir ¿Cómo con no claridad... puedes evaluar, hombre? No puedo evaluarla, pero yo creo Si que... todas las democracias del mundo lo han evaluado. No, porque después resulta que los siguientes días no hubo un escándalo internacional para decir esto no puede ocurrir. No hubo ningún escándalo. ¿Sí hubo? No, hubo gente que dijo nos parece que la elección fue irregular y cosas, ¿cuál es el punto? pero estamos hablando de que aquí hay un presidente en ejercicio. ¿Sabe, Pancho? ¿Cuál es el punto? Gonzalo Miller. Que nos pongamos de acuerdo en el punto. Eso es. O sea, hablemos de política, no hablemos Es que de... ustedes Si hay hacen la alguien analogía... que debe estar enojado, El punto es que la salida de Venezuela es la democracia y para eso el único camino es la elección libre y democrática. Y que hay un presidente Vidal. legítimo que se llama Guaidó y un usurpador que se llama Maduro. Pero Y si que el Guaidó no levantamiento nombró contra el quién. A Guaidó no nombró usurpador quién. es legítimo. ¿Sabe, Pancho, quién debe estar Encargado muy por quién. enojado contigo Por la Asamblea y en Nacional, general con hombre, ustedes ¿cómo sabe dos? eso? Es Isabel Allende. Porque lo primero que pidió Isabel Allende, por favor, bajo ninguna lógica, hacer la analogía Allende-Maduro. Pero yo jamás lo he hecho. La ha hecho No se hasta ha el hecho. cansancio. De alguna manera la están haciendo. La está haciendo hasta el cansancio. Son dos golpes. No, eso es todo. lo que estamos Mira, diciendo han es que sido la dos estaba golpes. haciendo hasta el No estamos hablando de una cansancio. analogía de dos Entonces, personajes. yo en tu caso le haría caso a Isabel Allende. O sea, piensa la diferencia entre respecto de Diosdado lo que Cabello y dice. Alberto Bachelet, que están a cargo de la misma cosa. No tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver. Que un narcotraficante Bueno, como Cabello no tiene nada que ver con Bachelet. Avancemos un paso más. No tiene nada que ver. Miremos esto con los ojos de hoy día. Miremoslo con libertad. Miremoslo sin compromiso, sin traumas, sin apego. Si no estamos defendiendo lo que... Aquí nadie está ni atacando ni defendiendo lo que pasó en Chile el 73. Estamos hablando de Venezuela.
y de la crisis humanitaria y política que vive Venezuela. Pero tiene que ver con la posición política. Pero cuando ustedes dicen, vamos al punto, el punto es de que la salida a eso se llama elecciones libres. Exacto. Y en eso estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Perfecto. Ahora, para ¿cómo? que haya elecciones libres en un país gobernado por un dictador, lo que necesitamos es de que ese dictador acepte esas elecciones libres. La única manera de que las acepte es que haya desafección de las Fuerzas Armadas, que son lo único que las sostienen. Y esa ha sido la tesis desde el día 1 del presidente encargado Guaidó. Nunca, Aquí ni no se el pidió la grupo de desafección de la Lima, ni Fuerza el presidente Armada. encargado Guaidó, ni Aquí se nadie. hizo con las Fuerzas Armadas dirigidas por el presidente. Pero dale con lo mismo. Sí, fue algo muy distinto. Pero ¿cuál es la Alberto, sí, eso desafección? ¿Cómo vas a, o sea, es que estás pidiendo, o sea, es como decir, bueno, entonces nosotros, las Fuerzas Armadas no les va a pedir nunca que dejen las armas en el suelo y se pongan 10 metros más allá. Eso no va a existir. O sea, tienes que ir y decir, si ves que Arriaza está abriendo un camino, el conflicto de los duros o los blandos siempre ocurre, ¿ya? Si estás viendo que abre un camino, toma el camino, dale contenido formal para que no pueda retroceder, ¿ya? Oblígalo a negociar, combínalo a eso. Aparentemente está negociando ya. Y aparentemente, y efectivamente él ha tenido una relación con Naciones Unidas muy buena para efectos de poder mantener una cierta legitimidad dentro de Naciones Unidas, pero al mismo tiempo Naciones Unidas le va poniendo condiciones en el camino. Y esa es la forma en que se pueda poder llegar a unas elecciones con un padrón que sea reconocido por todo. No, con supervisión internacional. Con supervisión internacional real. Eso es lo que tenemos. Como hicimos el plebiscito aquí. Exactamente. Me parece ser que estamos a años luz de eso. La dictadura que había en Chile versus la dictadura que hay hoy día, al menos desde el punto de vista cronológico. Claro, desde el punto de vista cronológico todavía estamos aquí, había elecciones en el 88, había veedores internacionales, había bastante más garantía. Esa es la salida. ¿Ustedes son capaces de hacer una analogía en la fase final de nuestra dictadura a esta dictadura? O sea, va a ser efectivamente son procesos largos. Aquí tomó 8 años lograr que efectivamente hubiese confianza para ese camino y fue tortuoso. Esperemos que lo de Venezuela sea mucho más rápido porque evidentemente no dan las condiciones sociales para que sea de otra manera. O sea, esto es evidente. Pero resulta que para eso necesitamos la voluntad de todas las partes y necesitamos que efectivamente los compromisos políticos sean reales. Aquí hay un compromiso supuestamente de la derecha chilena con la democracia, fantástico, pero el presidente Piñera en China no lo dijo así, ¿no? O sea, Ahí entramos a otro tema. Pero de la derecha chilena solamente porque yo he visto mucha gente de la oposición hoy en Chile que está cuadradísima eso con ha sido Guaidó. siempre con el tema de... Sí, pues, O sea, porque ustedes le asignan solamente que si fuese la derecha chilena la que está en contra de la dictadura. no. Aquí hay un amplio espectro de políticos diría que chilenos. Los gobiernos de la Constitución reconocieron el golpe contra Chávez en su momento. El Partido Comunista y parte del Frente Amplio respaldan a Maduro y todo el resto de la oposición, por lo menos a donde yo pertenezco, decimos que Maduro es una dictadura. Exacto. Ese Sí, punto. es que parece que aquí se dividió en No, dos, en el lo blanco que y negro, sucede es que De volvió... pronto apareció una analogía realmente impresionante. Eso es la historia, tiene razón. O sea, ¿cómo? Guache libertad, tú hablando de golpe, tú hablando de golpe. Pero ¿de qué vamos a hablar? Si cuando tú Habla de un quieres presidente sacar a alguien de un legítimo. palacio de gobierno para tú tomar el palacio de Alberto, ¿el gobierno. lenguaje acaso en situaciones como esta no hace un papel importante? ¿Acaso no era distinto decir golpe de Estado que pronunciamiento militar en Chile? Y no era solamente las palabras. ¿Qué había detrás de las palabras? Entonces, Bueno, decir golpe hoy día a Venezuela o levantamiento en Venezuela, pregunto, quizás también habla de... No, las palabras son muy importantes. De hecho, hasta el día de hoy la presidenta de la UDI habla de gobierno militar. Claro, por ejemplo. Y el candidato de la UDI, Lavín, habla de dictadura. Para Por que tú eso, veas que hay diferencias entonces, semánticas. no, es que no es semántico. No, uno semántica piensa las es palabras que va a usar. contrafondo Obvio, político. Tú hablas de golpe. Pero es que no hay otra otra palabra para alguien que está esperando que se den vuelta a los militares para poder ¿Qué es lo ir y que tomarse ocurrió el en Marte poder. entonces? Pues Una sublevación, ya está. Sublevación. Si lo que ocurre- Sublevación popular podría Un ser. intento Pero de esto Un es una sublevación. levantamiento popular. legítimo y democrático Pero una contra una sublevación dictadura. popular. Eso ocurrió. Y pacífico. O sea, Si eso es lo que los tiene sorprendidos. los casos que fue de- pacífico. Que es importante que cada uno utilice los términos que quiera utilizar para saber desde dónde se paran a mirar Aquí el ha habido problema. un ciclo de protestas y no ha habido la sublevación popular es cuando la misma plebe se quiere tomar efectivamente el Palacio de Gobierno y va en ese camino, ¿ya? Con líderes normalmente que son coyunturales, que no tienen un proceso de construcción política. Esto estamos hablando efectivamente de que ha habido manifestaciones, ha habido efectivamente concentraciones, marchas, en fin, muy sistemáticamente por lado y lado, habrá que señalarlo, por lado y lado, y que efectivamente en ese proceso se manifiesta el conflicto. Pero decimos que esto es la sublevación popular que va a redundar en la salida de Maduro. La verdad es que no. déjeme Lo que estaban preguntarle- esperando sí. es que se dieron vuelta a los militares. Puede ocurrir, pero no ocurrió. Pregúntale a estaban esperando que se dieran vuelta los militares. Gonzalo y a Mauricio. Tipo uno uno, pudiera o esperar, sea. dado el nivel de... Porque
hambre, No, el desastre hay total. desastre total, hay inflaciones de millones %, hay desabastecimiento, hay falta de medicina, uno pudiera esperar que salieran efectivamente millones y millones de venezolanos a las calles. El propio Guaidó lo esperaba para ese 30. Terminó arriba de un auto con un megáfono pidiendo vénganse para acá. Así usó ese término. ¿Por qué no hay un levantamiento popular en Venezuela que apoye a Guaidó y a ese gobierno legítimo? Porque llevamos 5 años de lucha en la calle, hay gran cansancio indudablemente, hay un control de los cubanos hasta que participan en la tortura hoy día, 11 casos denunciados a la Comisión Internacional de Derechos Humanos de América Latina. Pero ese cansancio debería sacar más gente a la calle y no saca mucha gente a la calle. La ha sacado reiteradamente. Pero no Sí, de sale la lucha tanta tremenda. gente. Uno podría Pero esperar... está bien, pero hay desesperanza cuando las imágenes, las pocas imágenes que tuvimos acceso, porque como en toda dictadura se cayó internet, Claro. censuraron los medios de comunicación rápidamente, lo poco que pudimos ver es que los muertos en la calle. Sí, salir a la calle en Venezuela hoy día es jugarse la vida. Entonces, le estamos poniendo el umbral también alto. Esto no es una manifestación más, no es como cuando se reúnen los españoles, ¿no es cierto? Se juntan 500.000 personas en alguna plaza. No, esto no es así. Es como era esto acá. no es una democracia. Acá era así. Esto es algo donde la La persona marcha se con juega menos muertos acá la fue 6 vida. muertos. Entonces, lo que estamos viendo Aunque en esto... Gonzalo, lo que pasa es que es interesante. Siguiendo tu lógica, la de ustedes, esto puede ser una Pero si no es tu sublevación en lógica, ascenso. ¿Ya? Lo que yo aprecio es que 5 años, decías tú, ¿no es cierto?, de protesta Por permanente. lo menos 5 años de grande. Pero no veo la fuerza suficiente para seguir ese Puede camino. ser el ¿Qué crees miedo, tú? puede ser el miedo porque... Puede ser el miedo, puede ser la anomia, Puede ser Cuba. puede ser Cuba. El control social, obviamente. Si aquí recordemos una cosa en esta historia. Hubo una elección. O sea, también porque cuando hablamos de la decepción y la desesperanza es profunda. Hubo una elección. Se votó en un sentido. Se formó una asamblea legislativa donde no es que hubiera ganado la oposición. La oposición arrasó, le dio un mandato absoluto de oposición a ese legislativo. Fue desconocido eso. Entonces dice, cuando yo juego la movilización social, la participación, es porque voy viendo cambios. Cuando esos cambios no se producen, y al revés, se recrudece la situación, obviamente que eso va alimentando la desesperanza Claro, pero eso y la es culpa del frustración. impugnador. Si el impugnador no es capaz de impugnar eficazmente, sabe que va a perder eficacia. O sea, Guaidó ha dado ¿cuántas fechas del día definitivo? O sea, tú no puedes dar 60 veces la fecha Es del día notable, definitivo. cómo saca el pizarrón a Guaidó y a Maduro lo tiene en silencio. Y hay una Resulta que cosa- lo que estamos hay viendo una- es que el que viola los derechos humanos, el que al final del día, el que tiene sometido al hambre a su pueblo es Pero si Maduro. surge Guaidó porque y lo que Maduro ya estamos estuvo en analizando y lo que entredicho. estamos- y lo que a quien tú sacas al pizarrón, a alguien que tiene dos gracias, ha logrado sobrevivir en ese país durante estos meses. Sobrevivir. Unir a la oposición, que es una gracia Unir que a la no había oposición logrado nadie. de distintos signos, pero que en esta causa dicen no hay otra causa, hay una sola. Mauricio, Hay una cosa muy importante, la movilización de las bandas de matones que se llaman colectivos. Cuando la gente sale a la calle, en cualquier momento viene una banda de 100 o 200 matones que les van a pegar, que los van a reprimir de una manera absolutamente brutal. Qué coraje que hay que tener. Qué coraje que hay que tener, y hay que defender ese coraje porque es lo que defiende la libertad y la democracia en América Latina. Todo lo demás, meter a Patria Libertad, todas esas cosas, son Pero ¿sabes lo que cortinas pasa, de Mauricio? humo Pero es que- para no decir lo que hay que decir. Pero si el problema es que no se desesperen, si el asunto es súper simple. Venezuela lleva años teniendo datos de país en guerra en cantidad de muertos. Años de criminalidad. ¿Ya? Que tiene que ver con 30.000 muertos al año. Estamos hablando de eso. Exacto. Un país en guerra, permanente. ¿Ya? Cuando tú normalizas esa situación y no hay ninguna... y a ningún gobierno de ningún signo, ¿ya? Le importó porque finalmente ya se había desanclado de la evaluación de los gobiernos la violencia. Si había más violencia o no significaba nada para los gobiernos, entonces ya lo dejaban de lado. Desde ese instante en adelante, como pasó también con la corrupción, cuando esas dos cosas ocurren, ¿ya? De ahí para adelante tu capacidad para poder insertar una dinámica de valores de políticos, democráticos dentro de una sociedad es muy débil. O sea, cuando el valor de la vida y el valor de la corrupción han dejado de tener un significado claro y rotundo, ¿ya? Es muy difícil gestionar. ¿Y eso de dónde viene, y eso se Albert? le permitió durante todo este tiempo a la realidad venezolana, y hoy día se está pagando esa cuenta. Alberto, hay que hablar Para eso claro, necesitamos ¿no? trabajar en conjunto, y para eso hay una necesidad de diálogo que siempre se ha dicho. O sea, ok, hagamos eficaz el diálogo, ok, pongámonos de acuerdo para que efectivamente ese diálogo sea eficaz. La forma en que lo ha hecho el presidente hasta hace un par de semanas atrás,
no me parece que era la forma más adecuada para el Mauricio, mercado. mira, el puente de Cúcuta y ese tipo de cosas que eran medias publicitarias, porque además llevó 100 millones de pesos en donaciones. El gobierno una cosa de media Maduro ridícula. es una narcodictadura y tú lo sabes muy bien. ¿Por qué me dice que yo lo sé muy bien? Porque te informa, porque tú eres un, Pero por tú eres un favor, científico pero por investigador, favor. así que me imagino que lo sabes. Pero eso está en el fondo de lo ¿Cómo que voy a Estamos saber si un gobierno de una estamos hablando narcodictadura? de una trama criminal en el gobierno. No estamos hablando de cualquier Hay gente que dice lo dictadura. mismo de Pinochet y Yo no esperaría, tengo cómo demostrarlo. yo o sea, esperaría que tú y Francisco dijeran claramente las cosas como son. Pero al no decirla, me crean una duda muy grande. ¿Pero cuál es el emplazamiento? Ustedes hablan de golpe, hablan de patria y libertad. Que el emplazamiento es a decir claramente que hay un presidente legítimo, democráticamente legítimo en Venezuela, hay un usurpador, hay una dictadura, hay una intervención horrible de parte de Cuba, hay tortura, hay generales cubanos involucrados. Eso es lo que hay que decir, porque esa es la lucha del pueblo venezolano. Y porque esos son los elementos que hacen complejo el análisis. Y por eso cuando dice la desafección de un general venezolano que está vinculado al narcotráfico, él dice, yo me puedo desafectar por un razonamiento político de que en realidad, mira, esto es una dictadura y tenemos que avanzar hacia una democracia. No, estoy capturado. Porque en el fondo yo he transformado mi rol en un rol de delincuente. No tengo salida, de ahí no van a salir. Si es un país, usted que es especialista en historia militar, explíqueme, 2.000 generales hay en Venezuela. Una locura. No es una locura, es una perversión, porque lo que se esconde detrás del nombramiento de cada general, nadie deja de ser general, nunca. ¿Qué significa eso? Que están cooptados. Que están cooptados, que hay algo que los tiene capturados, que hay mafias detrás de eso. Entonces, cuando la gente del gobierno, hay tantas señales, Pancho, que yo creo que es bueno de repente liberarse un poquito porque uno es lo que es y sus circunstancias y su historia y lo que vivió. Y es verdad. Y es muy difícil. Pero cuando miramos Venezuela, mirémoslo, yo por eso los invito a mirarlo con ojos limpios. Porque realmente hay una parte de la izquierda que no está en esta mesa. Y yo en eso estoy convencido, no está en esta mesa. Pero por eso es que necesitamos un compromiso un poquito mayor, que sí defiende eso. Y lo que le va a pasar es que porque las dictaduras se terminan. Lo que vamos a conocer de eso, Ahora, no Gonzalo, solo del delito de lesa humanidad, Gonzalo, sino de lo que tiene que ver con narcotráfico, delincuencia. ¿A la posición corrupción. que tú defiendes le ayuda o le perjudica el que detrás esté John Bolton, Mike Pompeo, con amenazas de qué sé yo, de intervención militar, tratando de meter la cuña como que han estado negociando? A otra escala que es la disputa Claro. estratégica global. Entonces, eso quizás no ayuda mucho Estados Unidos, al entendimiento Rusia, quién es quién, polariza las cosas. Cuando vino aquí el propio Pompeo y mete una Sí, cuña... por eso es bueno escucharlo todo. A mí no me gusta cuando Pompeo da la sensación de que él puede disponer de Venezuela. Exactamente. No me gusta. Por eso... Tampoco me gusta cuando Putin lo hace. Tampoco me gusta cuando el gobierno chino lo hace. ¿Ah? Porque esa es la realidad. Y el que menos me gusta de todos, porque es el más real, porque China y Rusia están en un plano distinto. China no está alineado, ni Rusia están alineados políticamente con el Maduro. petróleo. Son acreedores de Maduro Sí. y se comportan como acreedores. Es decir, van a estar ahí mientras crean que es posible cobrar sus acreencias. Nada más, ni un día más, ni un día menos. Y eso fue lo que le exigió Rusia. Ahora, usted se queda porque usted tiene que pagar lo que prometió. En cambio, Cuba, y aquí hay un elemento distinto, Cuba se sostiene en parte la dictadura cubana en función de Venezuela. Pero, Hay Gonzalo, una simbiosis ahí. es que, mira, hay una simbiosis de recursos, de petróleo. Entonces, si se cae la dictadura en Venezuela, eso tiene un golpe directo a la dictadura cubana. Y eso es lo que explica que haya la cantidad de miles de oficiales, porque no son doctores, no son enfermeras, Pero, Gonzalo, mira, son oficiales, especialmente de inteligencia, que están en Venezuela. ese análisis hace 2 meses yo creo que lo suscribo, pero hay una cosa que ha pasado que es interesante. El mismo Guaidó, en una entrevista con la televisión rusa, dijo en un momento determinado, a ustedes lo están estafando porque están cobrando esto, qué sé yo, y trató de hacer un acercamiento. Y yo creo que en ese momento efectivamente se le dieron el espacio en la televisión rusa, que no es broma, ¿ya? Es porque efectivamente había posibilidades de un diálogo. Pero tanto Rusia como China han cambiado, a mi juicio, la mirada del mero acreedor que dice, oye, yo invertí $40.000 millones hace 3 meses, ¿dónde están? ¿Ya? O sea, Rusia ha ido más lejos. No es solo el rol de síndico de quiebra. Porque Rusia ¿ya? puso Sino que yo creo que es la a su respuesta fuerza a Pompeo. armada en yo Venezuela. creo que efectivamente hay una cosa que es distinta. De repente se dieron cuenta de que, y los chinos tomaron una postura que no es muy habitual en China,
que es empezar a jugar el juego geopolítico. Los chinos no hacen eso. Y Pompeo, cuando viene a Chile y se mete y dice muchas cosas que son inhabituales en el mundo diplomático, es porque la inteligencia de Estados Unidos le dice, no, aquí hay un tema que China está haciendo más de lo que parece. Y está haciéndolo también con Chile, le dice, porque viene a Chile a decirlo. Y dice en Chile entonces las cosas que dice y le contesta el embajador. Un embajador chino que contesta a las 2 horas. Una cosa muy rara. Muy rápido. Y le dice una frase fantástica. Muy confuciana. Pompeo ha puesto su cuerpo en el siglo XXI, pero su cerebro sigue en el siglo XX. Yo creo que en el XIX. Y tiene pero eso tiene 2 lecturas. Sí, claro. La segunda lectura es que no es solamente anacrónico. Le está diciendo siglo XXI es China. Y todos los países van a empezar a mirar a China con otros ojos, como era antes. No, nuestro presidente ya lo está mirando con otros ojos. Entonces yo creo que eso es lo que le está diciendo. Le está diciendo, ojo, que es normal lo que está pasando y que socios importantes de ustedes se empiecen a mirar para otro lado. Mi impresión es que esto en Venezuela tiene algo bastante que ver, la permanencia de Maduro, con lo que está haciendo China. Pues buen punto el tuyo. Yo creo que parte de que el mundo progresista de izquierda en Le Chile duele mucho. no esté así, pero con convicción, es que hay detrás de Claro. Pompeo, Kissinger, Trump, Nixon. Y 50 democracias. 60. 60 ahora. Muchachos, vamos a seguir hablando sobre el tema de Venezuela porque va a estar pronto aquí en esta mesa la diputada Carmen Hertz, diputada del Partido Comunista, que sin duda va a aportar una visión distinta, un matiz a lo que hemos estado conversando. Veamos esta nota y también vamos a seguir sobre qué otros tema temas de la actualidad. Usted espere ahí tranquilo. Que yo estoy ansioso. Lo veo. Hoy, valientes soldados, valientes patriotas, valientes hombres apegados a la Constitución han acudido a nuestro llamado. Están del lado de la Constitución, leales a la Constitución, leales al pueblo de Venezuela. Corrió la noticia de que estaba tomada la base militar de La Carlota. Nunca jamás estuvo tomada. La base militar de La Carlota, como todas las bases militares, estuvieron en alerta total. Entonces nos cambiamos de tema a otros que esta semana ha dado mucho que hablar y tiene que ver con la gira. Ustedes algo esbozaron de la gira del presidente de la República a China, que pensamos, a propósito de Pompeo, que íbamos a hablar mucho de Huawei, vamos a hablar de los chinos, de la tecnología, y terminamos hablando de los pasajes, de las estadías y de los hijos del presidente. No. Bueno, eso es un daño que el Nadie gobierno... tiene dudas, fíjate, que fue una insensatez, una imprudencia. Es evidente eso. Sí, China es nuestro socio principal económico. Y miren lo que terminamos. Hoy día, incluso en la prensa hoy día viene un reportaje al viaje, así, hora por hora. Yo creo que el gobierno cometió un error. Además, Pepe Aus dice en la radio Universo que habló con el presidente, dijo que no había sido idea de él. Exactamente. Y resulta que Mario Desbordes, nuestro amigo, en la tercera dice que es un error. Y tanto es así que me parece prudente que el presidente diga, ¿sabe qué vamos Pero yo creo que no es un error. Es que ese es el punto. A ver. O sea, yo creo que la derecha en general siente que es un error, pero el presidente Piñera muchas veces hace cosas así, que toma la decisión solo. En temas de relaciones internacionales, él quiere tener autonomía en este gobierno. Puso un canciller que no tiene trayectoria de canciller y por tanto él, en política todos sabemos que eso significa que el que está arriba es la última palabra, que no el canciller. Entonces él toma el control de la situación y a mi juicio él le interesaba ver hasta dónde estaban dispuestos los chinos a llegar, qué tipo de alianza es posible de establecer,
y da señales para ello. O sea, una señal muy potente cuando tú llevas a tu familia, no los niños, porque es distinto llevar hijos de 5 años, Sí. a llevar niños grandes que quieren hacer negocio. ¿Tú crees que el presidente Piñera llevó a sus hijos a hacer negocio? No, que ellos quieren. O sea, ellos están buscando cómo hacer negocio en general y qué sé yo. Y están tratando probablemente de conocer lo que pasa en China. No digo que van a hacer transacciones colusivas. No estoy insinuando algo al respecto. Estoy diciendo simplemente que ellos están interesados en entender para dónde van las tecnologías, están interesados en saber lo que está O sea, pasando. sacar una ventaja del viaje del Comprender padre. Eso es una lo que estás realidad diciendo. y qué sé yo. Claro, porque eso no son los, insisto, no son los niños que van No es acompañando un al mero papá. acompañamiento al padre. Exacto. No es un viaje familiar. No es un viaje familiar. Entonces, y evidentemente me parece, pero él da una señal cuando va con su hijo ya grandes, Tú tenías esa lectura. le da una señal a los chinos, que los chinos leerán bien, en política se lee bien, de que efectivamente él quiere mostrar que quiere establecer una relación más profunda, más permanente con el gobierno chino. Y además da la señal más importante de todas, le dice, tienen derecho a tener el gobierno que tienen, que es lo único que los chinos piden para poder seguir conversando. Desde siempre. Desde siempre. Entonces, da O sea, yo tengo un todo. matiz que diría Ignacio Ay, Walker. por favor. Diría Ignacio Walker. No, yo creo que no. Diría la no. familia Walker. La familia Walker. Francisco la sabe todas para meterse en la conversa. No, lo que pasa es que no, yo creo que fue una estupidez, no me imagino. No fue tan pensado. No me imagino que el presidente... Astucia, dice Alberto Mayol, estupidez, dice Yo Francisco digo una estupidez. Vidal. ¿Cómo lo catalogan ustedes? Yo creo que es un error político. Yo creo que de la E a la R. Un error político. ¿Por qué? Porque distrae la atención. Todo lo que en comunicación nos ayuda a entregar el mensaje de qué se trató la gira. Una gira potente, con un aliado relevante para ¿Participar en la reunión es el error o haberlos llevado a la gira ya es un error? Es que Mira, es que yo quiero, como el... yo quiero, es que es parte de lo mismo. ¿Por qué? Porque es un error político. Porque el presidente Piñera debe tomar conciencia de algo. A él nunca se le va a evaluar de buena fe. Nunca. Algo que para otros quizás se le hubiera permitido. Decirle, mira, en realidad fueron sus hijos. Nunca se le va a evaluar de buena fe. Siempre va a ser la segunda y la tercera derivada. Va a ser, mire, no, porque estuvieron ahí, no vaya a hacer cosas que vayan a hacer algo después y en algún momento hagan algo A ningún y se presidente. beneficien de eso. A Bachelet no se le evalúa. Absolutamente. No se le evalúa. Y en eso, Bueno, yo te creo que sacaron tiene la que, cresta cuando- tiene que con el tomar hijo de China, conciencia, tiene que tomar conciencia, Pancho Vidal, de eso. Por eso de que toda decisión que tome finalmente puede dejar un flanco. Es tomar esa conciencia, lo que uno espera del presidente Pero vos Piñera una de aquí pregunta para hacia ti, una adelante. pregunta. ¿Por qué Pero vos- para por qué terminar, Pompeo yo viene- acepto la pregunta perfecta, Ok. pero para terminar el punto. Aquí, en el fondo, cuando se da un viaje a China, un viaje muy relevante para Chile. Recordemos, primer socio comercial, gran Y por parte, lejos. Economista bueno. 33%. 33% de nuestros productos van a parar a China. Gran parte de lo que significa la agroindustria, que es la gran apuesta de Y la Chile. minería. La gran apuesta de Chile, pero más que la minería. Si Pancho Vidal, cuando uno Sí, sí. tiene que mirar hacia el futuro, dice la minería, siempre va a ser muy relevante para Chile. Pero si hay un sector que tiene la posibilidad de 10 a 20 años pararse al la lado de la minería Sí. y ser equivalente a lo que hace el aporte de la minería, es la agroindustria. Y para eso este viaje era esencial. Uno mira los componentes, las personas que estaban ahí. Bueno, Había mucho que comunicar. Por eso que uno dice es un error. ¿Por qué? Porque todo eso, en vez de poder comunicarse, queda atrapado en esto pequeño. Entonces dije, bueno, se va a zanjar porque va a haber un protocolo, va a haber una solución, va a haber un protocolo que fije y libere de nosotros eso. a los presidentes hacia adelante de estas formalista. decisiones. No, y reaccionar Sí, después. Sí, Mauricio. Una cosa, una afirmación de Alberto que es grave. Cuando él dice que otros ministros del exterior, otros cancilleres, habrían tenido la última palabra, pero ahora se nota que la última palabra la tiene el presidente. Siempre la tiene el presidente. Es buen amigo. Siempre la tiene el de presidente. política exterior, hombre. siempre es un Si alguna vez un ministro del exterior No tiene la se primera arrogara palabra. la última palabra, estaríamos en otro régimen. Así que, por favor, ahí. Segundo, la reunión que se sostuvo con Huawei es muy importante porque es una demarcación de Chile de su independencia respecto a Estados Unidos. Frente a la prepotencia de Pompeo. A los días de la venida de Pompeo se hace una reunión así. Eso hay Bien. que destacarlo porque fue muy No, importante. bien. De hecho, Y tercero, solo un detalle, sí. Mauricio. El presidente no se reúne en Beijing con Huawei. Viaja 2 horas y media a esa reunión, Sí, a Shenzhen, claro. al Silicon Valley chino. Entonces, decirle, bueno, es ahí una señal muy potente de la independencia de Chile frente a Estados Unidos, pero también respecto a No se reunió solo con Huawei, no fue a la planta, que era lo que originalmente se había esbozado. El gobierno nunca No, lo pero dijo. quedó para ser claro que justo. Mr. Pompeo se tuvo que devolver. Es que Pompeo obligó al gobierno de Chile Oh. probablemente a hacerle un gesto Probablemente, a Huawei. y muy bien que lo haya hecho. Tercero, tomarse en serio esta discusión es justamente apuntar a un protocolo. Vamos a normar esta cuestión.
porque no ha estado bien clara la cosa. Por lo tanto, uno puede indignarse acá, indignarse allá, decir que sí, que sí. No, pero la forma seria de encarar esto es la que el presidente justamente ha tenido. Alberto dijo que eras tú, lo de Piñera. Tú dijiste que era una estupidez, tú dijiste que era un error. ¿Cómo lo cataloga usted, señor Rojas? Mira, yo lo catalogo como una forma de relación con la familia. La vida de los presidentes es tremendamente exigente. ¿Ah? El ir con un hijo o con 2 hijos es parte muy importante porque el presidente dialoga los fines de semana con sus hijos, los tiene ahí presentes. Yo creo que hay que tener cierto cuidado en esto. ¿No ves un error tú? Mira, bueno, si uno ve las críticas, etc. ¿Que hayan participado en esa reunión? Mauricio, por el resultado. Espera un poquito. Y sí, que ha terminado, por ejemplo, no se dice nada de la importancia de la reunión con Huawei, sino que solamente que estaban en la foto allí. ¿Ah? Por lo tanto, si uno lo ve de esa manera, sí. Pero hay que tener cuidado con la jauría, que se lance inmediatamente a destruir estos personajes públicos, porque si seguimos así vamos a terminar sin nadie que sea decente, que esté dispuesto a tener un puesto público. Y coherencia, donde yo era vocero de Bachelet 1, ¿sí?, cuando ella fue con su hija a China. Y tuve que defenderla de la jauría de ese minuto, claro, pero con sable desenvainado. Bien. Entonces hay que cuidar. Ahora, la oposición convertida siempre en jauría en este país es una muy mala señal, porque esta no es la primera oposición que ataca como jauría. No. Con Bachelet 2 también la oposición atacaba con no muy buena voluntad. Sí, pero tampoco... no esperaba que los proyectos se presentaran y le caían como está pasando ahora. El rechazo a la idea de legislar, voy a traer el domingo que me toque, porque es muy raro todo esto. Cuando le toque, le toca. Me toca. ¿Disciplinado como militar usted? Exactamente. Ya, muy bien. Voy a traer las veces que la UDI en particular rechazó la idea de legislar, que es otra incoherencia. Oye, pero ¿cómo van a rechazar la idea de legislar? Las presentaciones al Tribunal Constitucional es lo mismo. Lo mismo. Todos lo presentan por igual. Yo solo quiero decir una cosa, que es lo que le decía a Gonzalo, que insisto, yo creo que el tema si hay más jauría, menos jauría, es un tema que es medio inevitable. Lo que sí es algo, a mi juicio, importante, que es tener una matriz de análisis. Que el señor Pompeo haya llegado a Chile histérico por la visita a Huawei. A los Trump. ¿Ya? Histérico. A mi juicio no es casual. O sea, él tiene que haber tenido información o de inteligencia o sencillamente pública suficientemente grave para los intereses de Estados Unidos respecto a lo que está haciendo Chile, que lo leen como una quitada. Pero el tema no es cómo actúa el gobierno de Trump, es cómo actúa el gobierno de Chile. ¿Qué te parece? ¿Cómo actúa el gobierno de Chile? A mí lo que me parece interesante, la pregunta es súper simple para mí. Si China estableció una relación más intensa, mucho más intensa de lo que venía haciendo, que ya es bastante, con Chile, y se llegaron a acuerdos políticos importantes, ¿ya?, van a haber exigencias puestas sobre la mesa. A mi juicio, si el presidente Piñera le pidieron que fuera menos activa, por ejemplo, en el tema de Venezuela, puede ser una señal. Y yo creo que hay que mirar que desde entonces a la fecha el presidente Piñera ha sido mucho menos. Esto no ha sido Cúcuta. No ha sido tan activo. Es que no se sostiene, se tiene que sostener sobre datos. Apenas el presidente Guaidó, estando el presidente en Venezuela, apenas Guaidó el martes 30. Tuiteó, ya, ok. No, dio la señal que tenía que dar desde donde podía hacerlo. Reaccionó desde donde podía hacerlo. Si está bien, yo entiendo la vinculación, pero en ningún caso, y además que da lo mismo la especulación sobre lo que podría haber o no ocurrido, que ni tú ni yo vamos a poder fijarlo en hechos, sino lo que va hacia adelante. Por eso, y el grupo de Lima, que fue durísimo, tuvo al canciller chileno ahí instalado. Canciller chileno que estuvo ahí instalado poniendo ¿Tú no ves una diferencia en la profundidad del Cúcuta y el mar? Porque si hay alguien que no va a condicionar nunca sus oportunidades de negocio a la política, es China. Porque China tiene la separación absoluta en esa materia. Es la relación que tiene... absoluta que mantuvo relaciones con Pinochet. Sí, por supuesto. Absolutamente. Y en eso... Perdón, Trump las tiene con Maduro porque le sigue comprando petróleo. Obvio. Pero no tiene relaciones políticas. Aquí estamos hablando de mantención de relaciones políticas. Son los negocios. No, es que relaciones políticas. Hubo 2 países socialistas conducidos por el Partido Comunista que por su pragmatismo relativo interno mantuvieron relaciones con Pinochet, que fue China y Rumania. Y Rusia. Ceausescu. Sí, y la Unión Soviética mantuvo a la Argentina de la peor dictadura de su historia. Con Videla. Sí, esa es la historia de Torres Jiménez. Chile está a punto de iniciar un camino de desarrollo relevante en materia, por ejemplo, solo voy a poner un ejemplo, de infraestructura. China es un actor relevante en el mundo hoy día en materia de infraestructura. Para un país como el nuestro, ¿no es cierto?, es muy importante fijar posición
y también no ser inocente respecto de quién y cómo va a invertir en Chile, si sobre todo mucha de esa infraestructura va a ser licitada internacionalmente por el tamaño, por lo que significa. Va a tener alianzas internacionales con actores locales. Entonces me parece muy razonable, que dijo Pompeo. me parece muy razonable fijar condiciones, porque obviamente que Chile no quiere capital corrosivo de ningún país y para eso tiene que fijar condiciones. Le quiero preguntar a este sector de la mesa de otra frase que han pasado tantas Los cosas. pro-chinos. A este sector de la mesa. Por favor. Una frase y un hito político que, dado los hechos sucesivos, quedó un poco opacado. Que es cuando el presidente Piñera hace la frase que tú mencionaste al pasar. Sí, claro. La frase que cada país tiene un poco el gobierno que quiere, el sistema político que quiere. ¿Esa frase es un autogol del presidente Piñera porque después entonces se le va a poder utilizar respecto de Venezuela? Pero si por Guillermo ejemplo? Tellé a los 2 minutos... Sí, como están preguntando. Perdón, para este lado. si es para- ¿Es un para autogol? finalizar. ¿Es un autogol de Bueno, Piñera? cuando tú no estuviste el domingo pasado y analizamos esta Sí, frase claro. y tomamos claramente distancia todos en esta mesa sobre estaba, no Sí, estaba, todo, tú todo estabas eso, Hernán Larraín, de esa frase, porque sin duda que es desafortunadísima. Y no es la intención del presidente, porque después al día siguiente hizo un discurso elogiando la democracia ante los cuadros del Partido Comunista, lo cual es muy importante. Pero esa frase sin duda que fue un error político, una cosa que sale... ¿Puede improvisar un presidente en un país como ese, en una gira como esa, en un discurso? Hay discursos que se hacen para pedir disculpas, pero se da la señal. O sea, el día 1 que asume Joseph Ratzinger como Papa, Benedicto XVI, dice el Islam es una religión de violencia. Al día siguiente pide disculpas, pero lo dijo. Hay un punto respecto de las palabras quedan y las palabras tienen una importancia sustantiva, sobre todo en el mundo diplomático. Y por eso yo creo que aquí el presidente Piñera, hay una salida que la menos exigente que uno decirle, mira, ¿sabe qué? El presidente Piñera eligió no innovar en nada lo que han dicho todos los presidentes de todos los políticos que han visitado Chile. Pero fue muy explícito. El punto es de que al escoger sus palabras yo creo que comete un error. Sí. ¿Por qué comete un error? Porque alimenta incluso a aquellos que no creen en la democracia para justificar cosas horrorosas como dictaduras que violan los derechos humanos en Venezuela. Entonces, ahí uno en los hechos, en el resultado, también tiene que hacer, decirle, mira, la frase por sí misma no es un error. La frase por sus consecuencias y de porque le abre la puerta, ¿no es cierto?, a una izquierda que de alguna manera dice, entonces se puede, la democracia es accidental. Ustedes van a no es marcar necesario. esta línea de división con José Antonio Kast definitiva, un gran admirador de la dictadura. Van a decir, ¿saben qué? Nosotros no queremos ninguna relación con Yo no José tengo Antonio ninguna Kast. duda del compromiso democrático de José Antonio Kast. Mira, ¿Tienes ninguna duda? Ninguna duda. Pero no Alberto, escucha. Ninguna duda. ¿De qué está Hoy hablando? día no hay Es un actor ningún... democrático que participa en elecciones. ¿Dónde Bueno, está, pero obvio que no ¿dónde tiene está nada- su, no se puede dónde- llamar a los militares. ¿dónde está su Hoy rol día democrático? no hay ningún político significativo de la centro-derecha o derecha que apoye dictaduras. Pero sí hay gente de izquierda que apoya dictaduras. Esa es la diferencia hoy, aquí. Pero Es un gran avance civilizatorio. ¿eh? Sí, la idea es que no haya retrocesos. Sin duda. Para otros lados. ¿Qué? Él dice que ustedes han retrocedido cuando ellos han avanzado. No ustedes, porque el PPD no. pero No, Pero la izquierda, hay la una izquierda Este que... sector hay de una la izquierda- mesa. Este sector de la mesa. Los pro-chinos. ¿Aludido o no aludido? ¿Se alude o no alude que han retrocedido ustedes? En América Latina. No, yo creo que el punto central de la izquierda, en mi opinión, democrática y de la derecha democrática es que hay principios universales. Ya. Y que no hay contexto alguno Que justifique. donde tú empieces a contextualizar el principio. No, pero además, cuando para tú mí son haces- dos. La democracia como sistema, como se entiende Ahora, en esperaríamos Occidente, también, por ejemplo, y los derechos humanos. entonces un gesto respecto a lo... Porque ganar las elecciones no es lo único que involucra no, la democracia. no, pues, y entonces mucho la más, pues, conducta de la formalidad. derecha chilena respecto a Bolsonaro, una conducta más bien misericorde, por decirlo menos. Pero O sea, finalmente pues, Alberto Bolsonaro sacó 55 millones de votos. Está bien. Es un error nuestro que ganara No, Bolsonaro. totalmente de acuerdo. Y Lula estaba preso, Obvio. hay que decirlo. Sigue preso. Pero sí, Sigue preso que va a pedir una libertad. en su casa. en medio de un escándalo de corrupción Ustedes gigantesco tuvieron ahí por un departamento. Algo sobre José Antonio Kast que me perdí porque yo estaba No, siguiendo a Mauricio. lo que yo estoy diciendo básicamente es que si ese compromiso de la derecha con la democracia es tan fuerte, es fundamental, pero fundamental, que marquen una línea divisoria respecto a José Antonio Kast, que es un defensor de la dictadura, de todo lo que hizo la dictadura, y una persona que ha estado directamente involucrado y ha ido a visitar y ha estado vinculado a los militares que siguen reivindicando las violaciones a los derechos humanos como si no fueran aquello. Pero para ser justo, Entonces- Alberto, yo leí a Kast diciendo que él rechaza
toda violación a los derechos humanos ocurrida en dictadura. Y lo dijo aquí en este programa. Sí, pero, frente a una pero pregunta tú directa. tienes que poner, precisar. o sea, pero es que lo sé, es que si nos quedamos solo con las palabras y no con los hechos, con los actos, es Pero muy si lo- complejo. así lo ha hecho, y si nos quedamos con las Alberto. palabras, entonces digamos algo sobre Bolsonaro, que Bolsonaro las cosas que ha dicho son más bien Brutales. espantosas y brutales. Sí, pero la diferencia es que tú lo quieres jugar por lo que ha dicho, que tienes derecho a jugarlo políticamente, pero es de harto distinto a lo que está pasando en Venezuela. ¿Ah? No es Creo- comparable. creo- Es que No es tiene comparable una- los hechos es que- respecto de las... de- Hay un Vamos momento, a sonar hay un la momento por en la muy historia- desafortunada que sea hay una un momento en la frase. historia de Chile que se llama Chilezuela, en el cual el valor de cambio absoluto de cualquier acto se llama Venezuela. ¿Ya? O sea, es curioso cuando en un momento la única moneda que hay para poder hablar de algo, No, es una para comparación intercambiar la realidad, se llama Venezuela. entre ¿Ya? Brasil y otros países. Porque- te puedo nombrar 8, te puedo nombrar Nicaragua. Porque está, no tengo ningún está problema. Brasil, porque está lo que pasa en Argentina, está lo que pasa en muchísimos Absolutamente. países, ¿ya? Lo que pasa en Perú, y hablemos de todas esas cosas. Entonces, frente a eso, lo que te estoy diciendo es simplemente, si eso va a ser de un compromiso tan claro de la derecha, entonces sería muy importante que marquen una distinción clara con aquellos que son herederos y que, Pero está bien, Alberto, y que dan una clara orientación. los quiero Uno cambiar- puede poner el antes y el después, cada chileno lo puede poner donde quiera, pero a efectos de país, de sociedad, eso ya pasó. Y resulta que la derecha democrática ha gobernado no una, sino que 2 veces en los últimos 10 años y tiene expectativas de volver a hacerlo. Entonces, está bien Son volver a las paréntesis, conversaciones. son paréntesis. Nosotros seguimos con la Constitución. Son paréntesis. Quiero cambiarlos de tema unos minutos. El agua. Pronto va a estar con nosotros aquí el ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel. Y seguramente vamos a conversar sobre este tema, que los quiero ver ustedes cómo picotean un poco. La idea de legislar en materia de pensiones se va a presentar. ¿Cómo va a estar el espacio ahí, el ambiente? Sencillamente un titular, porque nos vamos a ir luego a esa entrevista. Y la oposición está jugando a la huelga parlamentaria. O sea, no legislamos. Es una vergüenza. La aprendimos de la UDI, No, Gonzalo. del gobierno anterior. Oye, qué bueno, profesor, que tú Sí, es que, Gonzalo. o sea, hay una pequeña diferencia, porque usted es profesor de Una historia. diferencia. Usted es profesor de historia, además le gustan los matices Pancho Vidal. Es muy distinto votar en contra de una idea de legislar cuando el gobierno tiene la mayoría para legislar igual, porque es una señal política, nada más. Cuando lo que tú estás haciendo es un Por eso se bloqueo, la sacan, un bloqueo de la democracia. Eso es, Mira, es muy yo distinto. creo que voy a dar mi Pero, opinión. a ver, pero déjame responder la pregunta de pensiones, Sí, porque pues, me tengo que hacer cargo de lo que tú dices al voleo, también tengo que Titular, hablar porque de vamos a las volver sobre pensiones. estos ¿Está temas. curado, Matías? No, sí. Yo creo que Audiencia. aquí a mí me gustaría que tomara conciencia el sistema político entero de que los chilenos están mirando cuando estamos hablando de pensiones, porque estamos hablando de una urgencia social. Sí. Hay gente que lo pasa muy mal por bajas pensiones, lo pasa muy mal aquí. Y entonces, para darse gustitos políticos, de señales políticas, cuidado. Yo porque te voy a dar mi opinión golpea la personal. legitimidad. Yo creo que había que aprobar la idea de legislar, sobre todo porque el paquete de la reforma previsional tiene un componente que es urgente, que es el reajuste del 10% para el pilar solidario. O sea, sería muy difícil que desde la izquierda le fuéramos a decir son 500.000 personas, casi todas mujeres, que tienen una pensión gracias a Bachelet de 103 lucas hoy día. Y el gobierno quiere subir eso a 117. Te digo que son 1,5 millones si incorporas al millón del aporte del pilar solidario con su conjunto. Entonces yo creo que lo que debemos hacer ahí es aprobar lo que estamos de acuerdo, como eso, y rechazar en lo que estamos en desacuerdo. Y debatir en el Congreso. Está muy bien. Alberto, ¿tienes algún titular antes de irnos al No, tema? estoy calculando algunas cosas para hablar con el ministro, no hay problema. No sé si no vamos a hablar con el ministro. No, ustedes van a... no, una cosa exótica, tranquilo. Mandamos cartas al Las ministro. audiencias van a dialogar No con vaya el tan ministro. rápido. Las audiencias de Aquí hay una canal cosa público. exótica, Vamos a preguntarle hacer... a Blumel, yo. Vamos a... Sí puede preguntarle lo que sea. En el corte usted va a estar con él, lo puede saludar. Vamos a hacer una pausa. Ya volvemos con el ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel. Luego volvemos al panel porque se va a sentar con Con la gran nosotros. diputada Carmen Hertz. La ha presentado mi co-conductor Francisco Vidal. Pausa y volvemos. Esto es Estado Nacional, transmisión conjunta con Radio Duna. Muy bien. Más fácil cuando tu negocio está conectado. Te invitamos a conocer las soluciones que Claro Empresas tiene para ti. Y estamos de vuelta aquí en Estado Nacional, transmisión conjunta entre TVN, Canal 24 y Radio Duna. Y presento a mis compañeros, Patricia Venegas. Matías del Río. Muchísimas gracias, Rodrigo Álvarez, también muchísimas gracias por Matías, estar ¿qué aquí. tal? Muy Buenos buenos días. Y a nuestro invitado, el ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel. Ministro, gracias por estar aquí un día domingo, que esté muy Sí, bien. hola, gracias. Muchas gracias por la invitación. Es 24/7, está claro eso, ¿no?
Absolutamente. Además, ayer nos tocó otro seminario también bien interesante sobre los debates de fondo de la centroderecha. Así que está bien, está movida la cosa. Y se vienen varios debates en el Congreso sobre las propuestas que está planteando el gobierno. Y quiero partir por lo más reciente en temas laborales que ha propuesto el gobierno. Por un lado, se dice que esto va a permitir darle al trabajador más opciones para distribuir su jornada laboral. Sin embargo, desde la CUT tienen una mirada que no es tan optimista. Ha dicho Bárbara Figueroa que estas propuestas en materia laboral no va a dar un minuto más de descanso efectivo a los trabajadores, que va a traer más precariedad laboral y más poder a las empresas que a los trabajadores. ¿Qué se establece en este proyecto que efectivamente le dé más herramientas a los trabajadores o que por lo menos evite que ocurran situaciones como las que describe ella? Bueno, lo primero, sorprenden un poco los comentarios y críticas de la presidenta de la CUT porque el proyecto todavía no ingresa al Congreso, va a ingresar lunes o martes de la próxima semana y ya lo está criticando sin conocer el detalle. Yo me quedo con la posición de la senadora Goich, por ejemplo, que dice, mire, buenos titulares, pero hay que conocer los detalles. Y en eso yo creo que la CUT y la presidenta de la CUT, pienso yo, debiese preocuparse más bien de los trabajos del futuro que necesitamos crear que los trabajos del pasado que se van a ir, porque el cambio tecnológico y la revolución tecnológica que estamos viviendo va a hacer que cambie la forma en que entendemos nuestras relaciones laborales. Y por eso es súper importante que avancemos con este proyecto, que además creo yo que tiene un objetivo central para todos los trabajadores de Chile, que es compatibilizar mejor trabajo y familia. Que en el fondo no sea la vida la que siga el trabajo, sino que sea el trabajo el que siga a la vida. Y por eso el proyecto, ¿qué es lo que hace? Básicamente le entrega herramientas, le entrega poder a los trabajadores para poder negociar jornadas más flexibles con sus empleadores. De lo que se conoce, ministro, porque claro, usted dice el detalle, lo vamos a ver cuando se presente el proyecto en el Congreso, pero de lo que se ha sabido, lo que ha dicho el mismo ministro Monkever, básicamente tratar de condensar en 4 días la jornada laboral y descansar 3, por un máximo de 12 horas diarias, es lo que estipula, lo que ha dicho el ministro. Mi pregunta, ministro, tiene que ver con 4 días de trabajo con 12 horas diarias. Si uno le suma a esto, además, el traslado de la gente desde el trabajo a la casa y de la casa al trabajo, son en promedio 2 horas diarias. ¿Eso se puede traducir en calidad de vida? Como primera cosa. Y segundo, el condensar en 4 días todas las horas de trabajo, ¿significa mayor productividad? Mira, lo primero, los códigos, los pactos de adaptabilidad ya están en el Código del Trabajo, ¿sí? Pero solo se pueden normar o regular a través de los sindicatos. Y el problema que tiene eso es que en Chile solo el 20% de los trabajadores está sindicalizado, el 80% no está en sindicatos. Y además para validarlo se requiere un 30% de representatividad. En la minería pasa algo así, ¿no? Por ejemplo. Claro. Por lo tanto, en la práctica eso no se aplica. Y aquí los trabajadores van a tener la posibilidad, ellos, de poder acordar con sus empleadores no solo fórmulas de organización de la jornada, porque hoy día la jornada laboral es muy rígida y se regula 45 horas por semana y nosotros estamos proponiendo que pase una regulación mensual de 180 horas, que de hecho en la práctica significa una reducción de la hora efectiva de trabajo, o regulación semestral o anual. ¿Y eso qué te va a permitir? No solo organizar tu jornada laboral en 4 días en vez de 5 días o 6 días. Hoy día la ley es solo 5 o 6, nosotros decimos de 4 o 6. Sino, por ejemplo, tú vas a poder tener jornadas que en periodos del año tú necesites más tiempo, jornadas con menos horas, y en otros periodos del año con más horas. O, por ejemplo, tú vas a poder pactar bolsas de hora extraordinaria o vas a poder compensar las horas extraordinarias por días de vacaciones. Vas a poder aumentar las vacaciones de 15 a 20 días. Y todas herramientas que van a tener los trabajadores en función de sus necesidades. O a poder atender un pedido especial en un momento determinado de alguna empresa. Mira, una cosa bien concreta, por ejemplo, déjeme darle un ejemplo de qué tiene el proyecto. El proyecto permite que en verano los trabajadores puedan, en vez de tomar días de vacaciones, usar mecanismos de teletrabajo o trabajo a distancia y compensar el resto durante el año. Por lo tanto, eso va a permitir más vacaciones efectivas y eso es más descanso. ¿Y cuál es la gracia de este mecanismo? Es que se adapta a la realidad, primero, de cada sector, de la industria, del mercado laboral, pero además a la realidad de cada trabajador, porque la realidad de cada trabajador es muy distinta. Por lo tanto, confiemos también en que los trabajadores, las trabajadoras y con una dirección del trabajo fuerte fiscalizando, van a poder tomar las mejores decisiones en función de su vida. Una perspectiva súper práctica, ¿de qué manera se puede establecer en este proyecto que efectivamente el trabajador pueda llegar a este acuerdo con el empleador y que no sean estos horarios o esta distribución de horas algo impuesto por el empleador? Bueno, lo que pasa es que eso es pensar con la lógica muy del siglo XX, digamos, esta lógica confrontacional entre los trabajadores y los empleadores, que por cierto yo no digo que no pase hoy día. O sea, pero, lo vimos en este reportaje de Iván Núñez de una manera súper dramática, ejemplo más extremo, yo no digo que no pase, pero donde ahí los trabajadores no se atrevían a denunciar esos hechos tan terribles por no perder el trabajo. Patricia, lo que yo digo es que también démosle herramienta a los trabajadores y a los empleadores para que tengan mecanismos que sean colaborativos, porque el mundo moderno es colaborativo. Y en segundo lugar, déjenme agregar algo,
Este es el segundo de los 3 grandes proyectos de la reforma que nosotros llamamos la modernización laboral. El primero ya se presentó hace algunas semanas, tiene que ver con modernizar el sistema de capacitación en Chile, que es fundamental para poder adaptarnos a los trabajos del siglo XXI. El segundo es el que concilia trabajo y vida familiar. Y el tercero, que vamos a ingresar en un par de semanas más, lo que hace precisamente es fortalecer la dirección del trabajo, para que lo que tú estás señalando, en definitiva, no sea un riesgo y que tengamos también una institucionalidad laboral que sancione los abusos, que obviamente tienen que ser sancionados muy fuertemente. Hay una frase hoy en el diario de David Bravo, que es un prestigioso economista, que es muy dedicado al tema de pensiones, en fin, que no es un tipo particularmente de este gobierno, ni mucho menos, es una sensibilidad. Dice, dejémonos de infantilizar al trabajador. Es decir, démosle posibilidades de que ellos también negocien por su cuenta. Pero también es cierto que en el trabajo más básico, en la capa más básica, donde requiere menos preparación el trabajador, los niveles de asimetría son bien evidentes, ¿no es cierto? Donde yo puedo ser algo más, es bien brutal, pero más intercambiable. Es decir, el empleador, donde su empleado le dice, vamos a flexibilizarlo de tal y tal forma, y el empleado puede decirle, mire, a mí no me gusta. Y cuando tú eres más intercambiable que un ingeniero de la NASA, porque eso es así de brutal, entonces, ¿cómo se va a proteger al trabajador de esos puestos de trabajo más intercambiables, más vulnerables, a que puedan tener simetría al momento de negociar estas deseables flexibilizaciones, creo yo? A ver, lo primero, yo creo que mirar el siglo XXI con esta lógica de compatibilizar mejor la vida familiar y el trabajo es fundamental. ¿Y sabes por qué? Porque hoy día, además, tenemos un mundo que en materia laboral ha cambiado. Ya no es como el siglo XX donde los hombres trabajaban y las mujeres están en la casa. Hoy día hay corresponsabilidad y todos tenemos que hacernos cargo de las responsabilidades laborales y familiares. Por ejemplo, las responsabilidades escolares de poder ir a las reuniones en los colegios. Claro. Por ejemplo, tener que asumir distintas responsabilidades. ¿Cómo puede ser un obrero de trabajo menos calificado, más básico, de salario mínimo? ¿Cómo puede tener esas posibilidades de decir, jefe, voy a ir a la reunión escolar, voy a quedarme en el teletrabajo, fíjese que me gusta negociar con usted mano a mano? No hay simetría en esos cargos. ¿Cómo se puede proveer de esa simetría? Bueno, lo segundo, Matías, es que si uno mira los estudios que hay de relaciones laborales en Chile, la ENCLA, por ejemplo, muestra que en general no es la polarización y el conflicto la regla general en el mundo de las empresas. Los reclamos tienen que ver más bien con los sueldos que son bajos o que no son lo suficientemente altos, o tiene que ver con la falta de flexibilidad. Y eso es lo que hace el proyecto. Y por lo mismo lo que tenemos que hacer es procurar entregar estas herramientas con una institucionalidad laboral que cautele y protege los derechos de los trabajadores. Por eso, reitero, el tercer proyecto de la modernización laboral que vamos a ingresar en algunas semanas más tiene que ver precisamente con fortalecer la dirección del trabajo. Fíjate tú que ¿quiénes han salido a respaldar este proyecto? Tú mencionaste, por ejemplo, a David Bravo, que es más bien de sensibilidad opositora al gobierno históricamente. Sí. Yo no conozco por quién vota, pero es más bien cercano a lo que uno diría era la concertación. Andrea Repeto, que es más bien vinculada a la izquierda. Joe Ramos, que es un economista muy prestigioso, también vinculado al mundo de la concertación. Por lo tanto, en eso, el llamado a la oposición, y en particular a los sectores de izquierda, del Frente Amplio, del Partido Socialista, es que abandonen esta actitud permanentemente crítica, o criticona más bien, y permanentemente obstructiva, de que antes de leerse los proyectos, que es una cuestión increíble, ya están despotricando y diciendo que todo es malo y que nada funciona. Porque además yo les quiero decir algo. Este proyecto, al igual que... fíjese usted lo que ha pasado la última semana, súper importante. Presentamos esta semana la modernización laboral. La semana pasada la reforma de la salud, FONASA e ISAPRE. La próxima semana vamos a votar pensiones. Son todos los proyectos que forman el corazón de nuestro programa de gobierno. Estaban en el programa, fueron validados por la ciudadanía en la elección presidencial. Por lo tanto, creo yo que en democracia lo que corresponde es que ellos entiendan que este es un debate que tiene legitimidad y que el gobierno tiene todo el derecho de sacarlo adelante. Vamos a pasar a otros temas, pero déjeme terminar algo a propósito de las críticas que hemos escuchado. ¿No es un proyecto antisindicatos este? Como primera cosa. Y segundo, ¿usted garantiza al gobierno que no se van a perder derechos laborales? Bueno, absolutamente lo que buscamos es darle más herramientas y derechos a los trabajadores, derechos para negociar jornadas que sean más apropiadas para su realidad. Y de manera individual, además. Lo que pasa es que la reforma de la presidenta Bachelet es una reforma que atacó fundamentalmente, ¿qué cosa? Los derechos colectivos del trabajo. Esta aborda los derechos individuales y ambos los tenemos que compatibilizar. A nosotros también nos interesa que haya sindicatos que sean fuertes, que representen bien a los trabajadores. ¿Representa bien las ideologías de cada uno de los dos gobiernos? De Bachelet, lo colectivo y yo creo que más eso es una caricatura porque... No, pregunto yo. Por eso, no, yo creo que es una caricatura porque a nosotros como sector político y a nosotros como gobierno también nos interesa tener buenos sindicatos, pero por supuesto que nos interesa que los trabajadores tengan herramientas efectivas para poder tener mejores jornadas y mejores empleos. Por lo tanto, son las dos cosas. Y lo segundo, vuelvo al tema de la reforma. La modernización laboral, la reforma a la salud, la reforma a las pensiones,
son el corazón de nuestro programa y son reformas muy orientadas hacia la clase media. Si ustedes se fijan, abordan las principales aspiraciones y prioridades ciudadanas, especialmente la clase media. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es poner en marcha todo el conjunto de reformas para la clase media que propusimos en nuestro programa de gobierno. Sí, una sola última duda sobre este tema. Si el objetivo es conciliar trabajo, familia, tiempo libre, ¿por qué no apoyar este proyecto que propone que se reduzca la jornada laboral a 40 horas? De Camila Vallejo. Sí, lo que pasa es que desde nuestra perspectiva es una visión más bien simplista, digamos, porque eso, la última rebaja de horas que hubo, creo que fue 48, 45 horas, tuvo un impacto no solo en productividad desde la perspectiva de la empresa, sino en los salarios de los trabajadores. Eso tiene un costo efectivo que se puede traducir no solo en más tiempo libre, lo que es muy deseable, sino también en menores salarios. Por lo tanto, nosotros creemos que nuestro proyecto es más compatible con la necesidad de tener mejores salarios, tener mejor calidad de vida y también tener mayor productividad en el mundo de la empresa. Y lo otro, una cosa que es súper importante en esta reforma o esta modernización laboral, muchas de las medidas que aquí se están incorporando ya las tiene el sector público. Por ejemplo, el ingreso flexible y la salida flexible de la jornada laboral. En el sector público, si tú llegas a las 8 de la mañana, trabajas 9 horas, sale a las 5 de la tarde, pero si llega a las 9 de la mañana, sale a las 6 de la tarde. Eso se adapta a la realidad de cada trabajador, porque algunos tendrán que llevar a su hijo al colegio, u otros les gusta empezar más temprano la jornada. Eso ya está en el sector público, así como muchos otros de los beneficios que está esta reforma. Si esto fue bueno para el sector público y la ANEF y la CUT nunca reclamó cuando estos beneficios fueron introducidos en el sector público, ¿por qué en el sector privado, donde está el 80, el 90% de los trabajadores, esto no va a ser bueno? Ministro, vamos a pensar que va a vivir una semana clave, ¿cierto? Se va a comenzar a discutir la idea en la Comisión de Trabajo y votar la idea de legislar. Al igual como pasó en la reforma tributaria, ¿existe la posibilidad del gobierno acá de abrirse a cambiar, modificar algo antes de la idea de legislar? ¿O no hay opción, no hay piso para eso? Mira, lo primero, el gobierno ha estado siempre abierto a recoger planteamientos y posturas, no solo de la oposición, sino también de Chile Vamos. Lo hicimos en la discusión de la modernización tributaria, pero yo creo que no hay que perder el foco, porque lo que vamos a votar esta semana vence el plazo de la urgencia de la reforma de las pensiones. El día jueves 7 se vence el plazo de la urgencia y por lo tanto nosotros le pedimos a la comisión y al presidente de la comisión, que es quien fija la tabla, que vote la idea de legislar. Y después, bueno, él emitirá su voto a favor, en contra, es una decisión de él. Yo creo que votarlo en contra sería absolutamente incomprensible para los 2,5 millones de pensionados que se verían favorecidos por este proyecto. Ahora, la oposición, ¿qué nos ha planteado? Fundamentalmente dos cosas: introducir mayores elementos de solidaridad y ver algún mecanismo que fortalezca el sistema de administración de los 4 puntos adicionales de cotización que tiene el proyecto. Nosotros hemos dicho que estamos abiertos. Por lo tanto, lo que creemos que corresponde es que se vote la idea de legislar y pasemos a la discusión de detalles, que es la discusión artículo por artículo y de las indicaciones. Es que la práctica legislativa y parlamentaria indica que la idea de legislar es las ideas generales del proyecto. ¿Cuáles son las ideas generales de esta reforma? 1, aumentar los recursos para el pilar solidario y subir la pensión básica. Hoy día está en torno, escuché a Pancho Vidal decir 103.000 pesos, yo le digo a mi amigo Pancho, que es bueno para los números y las cifras, que es 107.000 pesos y que no va a subir a 117.000 pesos, va a subir progresivamente hasta aumentar un 50% y llegar en torno a los 160.000 pesos. Entonces, primer punto, aumentar la pensión básica y el aporte previsional solidario. Segundo punto, crear un nuevo pilar solidario, y esto es importante, vuelvo al tema de la clase media, para las mujeres y para la clase media. Hoy día ellos están fuera de los beneficios en materia de pensiones. Este proyecto crea beneficios para aumentar las pensiones, apenas se apruebe la reforma, para las mujeres y para la clase media. Una mujer, por ejemplo, de clase media, que haya cotizado alrededor de 35 años, puede aumentar su pensión en hasta 100.000 pesos una vez que se apruebe este proyecto. Y además tiene otros beneficios, como por ejemplo, crea un seguro de dependencia física para todos los adultos mayores que están con dependencia severa, entre 80 y 100.000 pesos para el cuidado de los adultos mayores postrados. Estamos hablando de 135.000 adultos mayores que se verían favorecidos. Entonces, la pregunta es si estamos votando la idea de legislar, que son como las ideas generales del proyecto, ¿están en contra de estas 3 cosas? ¿No les parecen estas 3 cosas? Y el cuarto elemento, que es subir la tasa de cotización de 10 a 14%, y eso lo van a pagar los empleadores, ¿están en contra de esa idea en general? Puede que tengan dudas respecto a cómo se administra eso, pero yo creo que nadie tiene dudas de que es necesario aumentar la tasa de cotización, subir la pensión básica y todos los beneficios que tiene el proyecto, que yo creo que son muy, muy potentes y profundos. Lo que no se toca es la edad.
la edad de jubilación, que hoy día está en 60 años para las mujeres, 65 para los hombres. Una de las AFP esta semana o la semana pasada, uno de sus presidentes de una de las AFP decía que sería partidario, por ejemplo, de cambiar o de aumentar la edad de jubilación para las personas que han nacido después, creo que era el año 2000, ponía, ¿no? Que es una alternativa más de futuro, no que afecta a las personas que están ahora en ese proceso o más cerca de ese proceso. Se van a abrir ustedes a hablar de edad, que es un tema políticamente hipersensible, no en Chile, en todo el mundo ha sido muy sensible. A ver, lo primero, creo yo que al gobierno no le corresponde hacerse cargo de todos los planteamientos y todas las propuestas que surjan de todos los sectores, sino lo que tenemos que hacer... Yo le digo de esa puntual, le pregunté, como mencionándolo a él, no si le gusta o no, por eso, si se van a abrir a hablar de la edad. Lo que yo quiero decir, Matías, es que lo que nos corresponde, creo yo, y ese es mi rol como ministro secretario general de la Presidencia, es cumplir con nuestro programa de gobierno. Y nuestro programa de gobierno decía estas 4 cosas: aumentar las pensiones básicas, crear una pensión especial para mujeres y clase media, subir 4 puntos la tasa de cotización y crear este seguro de dependencia física para adultos mayores que tienen dependencia severa. Dicho eso, el proyecto sí incorpora incentivos y estímulos para que los adultos mayores que quieran seguir trabajando lo puedan seguir haciendo si esa es su voluntad. No obligado, no con una ley especial que establezca una edad más alta de jubilación, sino con ciertos incentivos que el proyecto trae para eso. Por ejemplo, quienes se mantengan más allá de la edad legal de jubilación van a recibir una inyección con aportes fiscales o estatales para subir el monto de su pensión. O, por ejemplo, el proyecto establece que si yo postergo mi edad de jubilación, la postergo, por ejemplo, a 3-4 años, y aumento mi ahorro previsional en 5 millones de pesos en ese periodo, yo puedo retirar cash para el bolsillo la mitad de ese mayor ahorro. O sea, aumento el ahorro previsional, pero puedo sacar cash directo para el bolsillo para cualquier cosa que yo quiera hacer una vez que me jubile. Y otra cosa que es importante, vuelvo a la modernización laboral, a propósito de los beneficios del proyecto que la CUT calificó en forma muy crítica. El proyecto tiene algo que es súper importante. Hoy día los adultos mayores no pueden postular o acceder a las capacitaciones de CENSE, el Servicio Nacional de Capacitación. Cuando una persona llega a los 60 o 65, es excluido del mercado laboral, es expulsado del mercado laboral, aun cuando su voluntad sea seguir participando. La modernización laboral rompe esa discriminación y permite que CENSE pueda dar cursos de capacitación para los adultos mayores. Sí, ministro, antes de terminar, preguntarle también respecto a cómo se va a ir abordando todos estos temas en el Congreso. Estoy pensando en esta reforma y en general todo lo que se viene. Lo digo porque usted ha hecho un llamado a este espíritu de los acuerdos. Pero ¿cuánto incide, cuánto puede ayudar a ese espíritu de los acuerdos cuando escuchamos declaraciones, por ejemplo, de la vocera del gobierno, Cecilia Pérez, quien dice: la izquierda se ha acostumbrado a mentir, estamos tratando de arreglar la mediocridad del país que nos dejaron en el gobierno anterior, volver a levantar un país después del desastre de lo que fue la nueva mayoría? ¿Concuerda con ese diagnóstico que ella hace? ¿Ayuda esto a poder avanzar y afianzar ese espíritu de los acuerdos? Lo que pasa es que lamentablemente, y esto yo creo es un tema más general, el debate público nos estamos acostumbrando mucho a lo que se llaman los fake news o argumentos que son falsos. Hemos escuchado críticas de la oposición, por ejemplo, decir que la reforma de las pensiones va a producir beneficio en 40 años más, cuando los beneficios se empiezan a aplicar inmediatamente apenas se apruebe la reforma. Entonces, cuando alguien escucha ese argumento, ¿qué te queda? Asumir que o es ignorancia o simplemente es mala fe para hacer críticas que no tienen ningún sentido con la realidad. Lo mismo cuando discutimos, por ejemplo, otros proyectos como la reforma a la salud o la modernización laboral, escuchamos argumentos que no son reales. Y en eso nosotros, el llamado que le hacemos a la oposición, mira, llevamos un año de gobierno y hemos tenido una posición, salvo excepciones, que yo agradezco en sectores de la democracia cristiana y el Partido Radical, pero hemos tenido una oposición de izquierda que lo único que ha hecho es decir no a todo lo que propone el gobierno. ¿Pero corresponde este tipo de conceptos para No, lo que yo quiero decir es que lo que crítica? corresponde es que la oposición, después de un año de obstruccionismo, mayoritariamente, y decir que no a todo, de una buena vez se abra y empiece a hacer propuestas. Que antes de decir que no, se lea los proyectos. Y que antes de criticar, presente sus contrapropuestas. Si de eso se trata el debate democrático y el debate legislativo. Nosotros queremos que suban las pensiones, nosotros queremos terminar con las discriminaciones en la ISAPRE, queremos un mejor FONASA, queremos un mejor sistema laboral para que haya más empleo y mejor empleo y más compatibles con la vida familiar. Es que esto es súper importante. Estas son las reformas que nos planteó la clase media y que como gobierno hemos propuesto al frente. Entonces, el llamado a la oposición es que después de un año de acostumbrarse, creo yo, equivocadamente a decir que no a todo, ojalá los liderazgos más constructivos puedan imponerse. Porque si no, creo que lo que va a pasar es que el castigo que recibió la nueva mayoría, que fue tan profundo,
en la última elección presidencial se va a mantener por más tiempo, porque la gente no quiere eso, la gente quiere acuerdos, quiere diálogo y quiere que el país progrese. Déjeme hacerle la última, al menos de mi parte. Hoy día se publicó parte de la encuesta CADEM que da cuenta que el 60% de los encuestados rechaza el viaje de los hijos del presidente Piñera a China. Y un 65% de esos mismos encuestados rechazó aún más la presencia de ellos en una cita empresarial. ¿Error no forzado? Digamos, también. Oye, mira, yo creo que el mismo presidente dio cuenta del punto, apenas llegó a Chile. Pero no hubo mucha autocrítica. ¿Ah? No hubo mucha autocrítica al presidente. Yo te puedo decir que el presidente, ¿está en su ADN pedir disculpas, por ejemplo? obviamente le importa lo que pasó porque fue una gira muy exitosa, donde se juntó con las 3 máximas autoridades de China. Tuvo una serie de acuerdos en materia de tecnología, de electromovilidad, que fueron muy exitosas. Fue transversalmente calificada como exitosa la gira, por lo tanto eso obviamente produjo un problema que hubiésemos preferido evitar. Y por lo mismo el presidente apenas llega, ¿qué es lo que dice? Bueno, yo he escuchado a la gente, me doy cuenta que este es un tema que es algo que todos los presidentes han hecho, viajar con su familia, pero entiendo que este es un tema que causa inquietud y por lo tanto esto se va a regular a través de un protocolo que va a definir qué corresponde y qué no corresponde. Ministro, no fue tirarle un poquito al córner porque si va a haber un protocolo, viene la chilena, vamos a hacer una ley, todo es ley aquí en Chile. En vez de decir, nos equivocamos, en realidad no lo vi bien, cuando los vi sentados ahí les debí haber pedido que se levantaran, no era apropiado que estuvieran, hubiese sido mucho más sincero porque entiendo que el presidente estaba molesto, o al menos, según dijo Pepe Auto ayer, no fue lo que él mandó, él no fue, dijo, sientan a mis hijos ahí. Es decir, no hace falta hablar más cara a cara a la gente, decirle nos equivocamos, nosotros también nos equivocamos y fue un error. Mira, puede ser, pero al final fue algo que se hizo de buena fe. Como te decía, todos los presidentes han viajado con sus familiares. No todos se sientan en las reuniones de Por trabajo. supuesto, natural y comprensible, pero entendemos que los estándares son distintos. Y eso lo asumimos como gobierno y obviamente es algo que tenemos que revisar. Y que a futuro seguramente no se va a poder hacer de la misma manera. Y por eso el presidente dijo claramente, yo reconozco que aquí la ciudadanía ha hecho un punto, recojo el punto y esto de aquí adelante lo vamos a cambiar. Es verdad que el presidente... A confesión de parte, relevo prueba. Sí. Yo pensaba algo más directo, decir, disculpen, nos equivocamos, esto no se repetirá. En vez de decir, vamos al protocolo, que vamos a ir por aquí y por allá, un poquito largo el camino, pero en fin. Es verdad lo que dijo Pepe Out, que el presidente le había dicho que eso no estaba en agenda, la participación de su hijo en esta cita empresarial y que incluso él no lo pidió. No lo sé, yo no estuve ahí, además Pero, Pepe Out te piensa que Ministro, Chito no se le va ni una. Ministro, Ministro, ¿de qué fue el resorte de decir pongan 2 carteles con los nombres de Sebastián y Cristóbal Piñera? La verdad, sinceramente no lo sé, no estuve ahí presente. Creo que esos detalles no son lo central es que efectivamente... ¿Frente a la gente no es central? No, yo quiero decir que lo central es que eso produjo un problema, que lo estamos reconociendo, y que obviamente lo sustantivo de la gira fue mucho más importante. Y ojalá que eso no hubiese pasado, porque lo importante, los acuerdos, la integración con China, al Asia-Pacífico, la gira a Corea del Sur también muy importante, y todo el liderazgo que está teniendo... Mira, este año vamos a tener la PEC en Chile, vamos a tener la COP25. El presidente Piñera fue invitado al G20 en Argentina y va a ser invitado al próximo G20 en Japón. Hay un liderazgo internacional del presidente Piñera y de la política exterior chilena que se está reconociendo y eso es lo importante. Y esto otro, ojalá no hubiera pasado y no va a volver a pasar en el futuro porque entendemos que los tiempos cambiaron. Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumen, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Estado Nacional. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Por acompañarnos, ministro. Y Rodrigo y Pati, muchas gracias a ustedes también. Nosotros vamos a hacer una pausa, no se separe porque ya estará con nosotros en el panel de vuelta la diputada Carmen Hertz del Partido Comunista. Pausa y volvemos en Estado Nacional, transmisión conjunta con Radio Duna. Estamos de vuelta en Estado Nacional, transmisión conjunta entre TVN, Canal 24, todas las plataformas y Radio Duna. Y nos acompaña nuestra invitada en el panel este domingo, la diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz. Carmen, muy buenos días todavía, gracias por estar aquí. Hola, muy buenos días, Matías, gracias por la invitación. Y quiero retomar, porque si usted se fijó, se escuchó la primera parte, hablamos mucho de Venezuela, pero dejamos explícitamente afuera el rol de Chile, del gobierno de Chile respecto de lo que sucede en Venezuela, porque queríamos tocarlo con usted presente. ¿Cómo lo evalúa usted? ¿Qué debiera hacer Chile? ¿Cómo lo vio esta semana al presidente Piñera y al gobierno? Matías, antes de intervenir, quiero aprovechar este espacio y hacer un recuerdo y un homenaje a la dirección clandestina del Partido Comunista que entre los días 4, 5 y 6 de mayo de 76 fueron secuestrados por la DINA, llevados a un lugar de tormento, Casa de Piedra en Cajón del Maipo, torturados ferozmente, asesinados y lanzados al mar. Esa situación fue en su momento
avalada, propiciada, justificada y aplaudida por sectores políticos que lamentablemente hoy forman parte de la coalición de gobierno. Eso quería decir. Entrando al punto que usted me ha tocado, yo creo que en general, en el último tiempo, la política exterior de Chile ha sufrido un vuelco lamentable. Chile estuvo durante la dictadura militar en el basurero de la historia. Era una suerte de Estado fallido, como se dice, y costó muchísimo, una vez terminada la dictadura, posicionar a Chile como un país respetable. Y para eso se tuvo, ¿no es cierto?, una política exterior de Estado, efectivamente, que siempre fortaleció, privilegió los espacios multilaterales, privilegió los espacios de paz, ayudó, en definitiva, a instalar en la agenda internacional de derechos humanos los temas que habían sido conquistas de la humanidad, como en relación con las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, que son de jurisdicción universal, que son imprescriptibles, que son inamnistiables. Todo eso se logra durante décadas de una política exterior responsable. Hoy, lamentablemente, hay un vuelco en esa política exterior, no solo en relación con Venezuela, sino también en el mamarracho jurídico e incoherente que Chile, junto con los países de gobiernos de derecha de la región, le envían ni más ni menos que a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el objeto, como lo han dicho destacados profesores, de darle un manotazo al sistema interamericano de protección de los derechos fundamentales. Es decir, usted categoría de mamarracho lo que ha hecho Chile en materia de relaciones exteriores con respecto de Venezuela. Califico de mamarracho la carta que enviaron a la Comisión Interamericana y a la Corte. Pero yo le pregunté antes cómo ha actuado Chile y su gobierno en virtud de lo que está pasando en Venezuela. Esa era mi pregunta. Lo de Venezuela, ya lo dije, es un vuelco en la política exterior. Primero, se reconoce, ¿no es cierto?, a un señor que se autoproclama presidente encargado, ya. Nos llenamos de posverdades, ¿no es cierto?, y de mentiras respecto al derecho internacional, que no hay espacio en la prensa, ahora lo tengo en este momento, para poder desmentir estas posverdades. Enseguida, ¿no es cierto?, se va y se hace el show de Cúcuta. Nunca eso había ocurrido. Es decir, el presidente de la República en una frontera colombiana-venezolana, una frontera, una zona llamada caliente, va ahí ni más ni menos que en la supuesta ayuda humanitaria, que no era tal porque no cumplía con ninguno de los requisitos, pues las ayudas humanitarias no son calificadas por sutano vengano. Las ayudas humanitarias tienen requisitos para ser consideradas como tales. Bueno, la famosa ayuda humanitaria en la cual además se está estimulando la deserción militar. Ese show de Cúcuta que fracasa, ¿no? Tenemos después, posteriormente, la intentona de golpe de Estado que hace Guaidó. Antes también se reconoce, después tienen que, por supuesto, especificar que no es así, como representante diplomática a la señora Gutiérrez, que no ha sido representante diplomática de nada, porque la Convención de Viena es muy claro cuando alguien es diplomático o no. Bueno, en fin, eso... Está claro el punto de su crítica total. Es lo grave. Es lo grave. Gonzalo Müller. Sí, yo creo que cuando miramos lo que ha hecho Chile con Venezuela, yo creo que Chile ha respondido a una obligación de humanidad. O sea, no me imagino que había otra manera de reaccionar frente a las graves violaciones a los derechos humanos y a los delitos de lesa humanidad constatados por el informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos en Venezuela. No había otra manera. Lo hace multilateralmente el Grupo de Lima, lo hace multilateralmente en su rol en la OEA. Y de alguna manera lo que hace en Cúcuta, que depende cómo uno lo quiera mirar, si es fracaso o no, la dictadura venezolana y Maduro habla de un fracaso. ¿Por qué? Porque pensaba que eso estaba construido para derrumbar la dictadura. Y finalmente era ayuda humanitaria para el pueblo venezolano. La gran diferencia, tú sabes que ese día hubo dos eventos. Uno en la frontera con Brasil y uno en la frontera con Colombia. En la frontera con Colombia había presencia de medios de comunicación. ¿Gracias a qué? A que había presidente del Paraguay, el presidente de Chile, el presidente de Colombia. Y ahí no hay mayores hechos de violencia. En la frontera con Brasil hubo heridos o enfrentamientos, muertos. O sea, cuando uno dice
hay que agotar todas las instancias para salir una salida democrática a Venezuela. Incluye a veces hacer cosas que normalmente no se harían. En normalidad democrática no se harían. Mauricio. Bueno, hay que volver a destacar un punto que hicimos antes. El único golpe de Estado en Venezuela lo dio Nicolás Maduro el 10 de enero de este año, cuando se autoproclamó presidente en base a una elección ilegítima. Vamos a lo de Chile ahora. Chile hoy día está junto a las democracias del mundo, defendiendo la democracia y los derechos humanos. Las políticas, por ejemplo, que ha defendido el Partido Comunista, lo ubican junto a las dictaduras del mundo. A China, a Cuba, a Irán, a Turquía. Sigamos con eso. ¿Cómo alguien puede, de buena fe, criticar una postura de defensa de la democracia? Esa es política de Estado en Chile. Y es política de Estado porque aprendimos de la dictadura que sufrimos, de las violaciones absolutamente sistemáticas, masivas, graves, de los derechos humanos que ocurrieron en Chile. Y condenados por todos hoy día, afortunadamente. No, por todos no, perdona. Perdóname, diputada. Esa condena, ese aprendizaje duro que tuvimos que pagar acá, nos debe llevar a defender la democracia de toda dictadura, roja, blanca, azul. No hay dictaduras amigas, hay dictaduras que deben ser condenadas, y la de Venezuela, y la de Cuba, y la de Corea, que celebra el Partido Comunista, son todas dictaduras condenables. Carmen, ¿usted quiere responder eso? Sí, porque mira, es un poco agotador escuchar tantos lugares comunes, ¿no? Y además el pretender que el Partido Comunista chileno se pone del lado de las dictaduras es francamente grotesco. Perdón que se lo diga, señor Rojas. Nosotros jamás recibimos plata en este país para un golpe de Estado. Jamás estuvimos en un golpe de Estado. Fuimos el bastión de la resistencia antidictatorial en este país. Eso es un hecho evidente que nadie puede desmentirlo. Enseguida, como las posverdades que se instalan es tan brutal, ¿no es cierto?, con la capacidad mediática, la hegemonía mediática, que, por ejemplo, aquí no se dice que después de trabajar casi 3 años en una mesa de diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición, en que el mediador era el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que supongo que no será calificado de chavista o de dictatorial. Bueno, esa mesa de diálogo que funcionó, mesa de trabajo en República Dominicana, ¿no es cierto?, llegó en febrero del año pasado a un consenso básico de mínimos de cohesión social, un cronograma electoral, ¿no es cierto?, condiciones de una comisión verdad. ¿Qué ocurre con ese preacuerdo al cual se había llegado? No se cumplieron. 3 días después, la oposición se baja de las mesas después de recibir un llamado telefónico del entonces secretario de Estado Rex Tillerson desde Colombia. Eso es lo que ocurre. La oposición venezolana pide adelanto de las elecciones. Y respecto a lo que señala el señor Rojas, que se autoproclamó, yo le quisiera recordar que hubo en estas elecciones de mayo 150 observadores internacionales presididos por José Luis Rodríguez Zapatero, por quien fuera el presidente del Senado francés Jean-Pierre Bel, y también por quien fuera comisario europeo y ex canciller de Chipre. Ellos lideraron estos observadores internacionales. Supongo que tampoco el señor Jean-Pierre Bel, que trabajó y que fue presidente del Senado durante la administración de Hollande en Francia, sea calificado de chavista. Pero Francia reconoce a Guaidó. La Fundación Carter Pero Francia hoy día reconoce a Guaidó. Perdón, déjeme terminar. La Fundación Carter además ha señalado el sistema electoral venezolano como uno de los más modernos y transparentes del mundo. Entonces, y resulta muy curioso que quienes pretenden calificar este proceso eleccionario por la abstención, que fue menor que la abstención que consagró al presidente Piñera como tal. Bueno, el punto es ese. De ahí en adelante son llenos de posverdades. Hemos llegado a la insolencia de desconocer, por ejemplo, la guerra económica declarada contra Venezuela desde hace muchos años y que ha sido además calificada como crimen contra la humanidad, no por mí,
No por los señores que estamos aquí, no. Por el Centro de Investigación Política y Económica con sede en Washington, en que 2 miembros del directorio son premios Nobel de Economía. Francisco Ni más Vidal, ni menos. ¿la crisis económica y social que vive Venezuela tiene que ver con la intervención de los Estados Unidos? ¿O también...? Dos cosas previas. Yo creo que yo coincido con la diputada en que hay un cambio en la política exterior, no solo en el caso de la carta, sino que el tema de Cazú y el tema de Marrakech hablan de una política exterior mucho más dividida que todas las anteriores. Y era una de las gracias, uno de los méritos de Chile. Pero bueno, ese es un tema en sí mismo. Ahora, yo creo que en el caso de... Lo conversábamos en la primera parte cuando iniciamos el programa. A mí me gustaría, fíjate, mucho más, escuchando a Carmen Gel, que la opinión pública chilena tuviera un mayor equilibrio en la información. Porque es bien... Pero Pancho Vidal... No, déjame terminar. No, vas a creerlo. Yo creo que aquí hay una tendencia a desconocer la otra argumentación, la que acabo de escuchar de Carmen Hertz, que yo la había leído en muchas partes. Eso está disponible en muchas partes si uno quiere acceder a ella. Uno puede... O sea, te tienes que meter en internet, porque los canales de televisión no lo dicen, los medios no lo dicen, y no es una información que la ciudadanía aquí maneje. O sea, por favor. Diputada, pero meterse en internet hoy día no es cosa que hay que tener un posgrado. Lo que interesa es que los medios sean ecuánimes, independientes, y no sean una suerte de letrina de la información. Yo creo que la línea de defensa que escuchamos aquí, Pancho, es exactamente la línea de defensa que la dictadura venezolana ha instalado en los medios de comunicación. Lo único que con yo total quiero acceso. es que se escuche con la misma fuerza la posición de la oposición venezolana y del gobierno venezolano. En mi opinión, y estando todos los días en radio y televisión, ¿no leíste la entrevista al canciller? No ha sido equilibrada, te lo digo de verdad. A ver, no es equilibrada. Yo, por ejemplo, nunca he visto al embajador de Venezuela en Chile en CNN. No he visto nunca, yo participo en un programa matinal del Canal 13, nunca he visto la posición del gobierno venezolano. He visto a Guaraquena, he visto a una ex miembro del tribunal que en el exilio. Es todo lo que veo para mayor información de los chilenos. Dicho lo anterior, porque ya dijimos en la primera parte, para no repetirme... Me pongo este canal porque en Canal 24, que hay noticias todo el día, aquí hay visiones totalmente amplias. ¿Aquí hay personas... un embajador de Venezuela? No tengo la agenda de todos los que he sido invitados, pero personas, no solo el embajador, puede ser vocero de los que quiera decir el gobierno de Venezuela. Ya. Aquí sí han estado invitados. Bueno, en mi opinión. En vía pública, que me ha tocado conducir a mí, no el embajador, pero muchas personas que defienden esa visión. Muy bien. Dicho lo anterior, le quiero preguntar a la diputada... Perdón, el embajador yo lo invito para mañana, lunes en la noche, a vía pública. Muy aquí, bien. Si nos está escuchando. Vamos a ver si logramos tenerlo, porque no es fácil tenerlo. No, así que mañana, mañana lo podemos tener aquí. No hay ningún problema. O sea, sería estupendo para nosotros periodísticamente tenerlo. Invítenlo formalmente. Ya que me diste la palabra, la pregunta a la diputada es la siguiente. Esto puede ser una discusión interminable. Mi concepto es que es una especie de empate estratégico en que ninguna de las dos partes gana, los hechos políticos están a la vista. ¿No sería bueno lo que dice hoy día el canciller en la tercera venezolano? De que abrir nuevamente el diálogo y que esto termine en lo que es más sensato, que es una elección en Venezuela. El Grupo de Contacto, por ejemplo, propone la solución política. Guaidó se niega. Una elección presidencial. Sí, con todo. Elegir al presidente, la asamblea. Dime si no es lo más sensato. Eso es lo que ha dicho Guaidó en todos los medios. No, Guaidó acaba de decir que no entra en diálogo él con Maduro de ninguna manera. Sí. Y la proposición del Grupo de Contacto del que Chile se marginó es precisamente una solución política. Una solución política porque nadie niega la crisis política que existe, ¿cómo se podría negar que existe en Venezuela? El tema es que tampoco es posible negar que la crisis brutal económica ha significado un castigo colectivo, porque eso es lo que se ha hecho contra la población civil inocente. Y eso, perdón, Matías, panelista, no lo digo yo, lo dice no solo el centro al que me referí con sede en Washington, sino que lo dice ni más ni menos que un experto independiente de Naciones Unidas que visitó y estuvo en Venezuela, que es el señor Alfred de Zayas, profesor en Harvard,
profesora en la Universidad de Göttingen y el experto en Naciones Unidas para el mantenimiento de un orden democrático. Pero también estás de acuerdo en que la institucionalidad internacional ha dicho que en Venezuela el Estado, el gobierno, la dictadura venezolana, Nicolás Maduro, viola los derechos humanos sistemáticamente. El señor Alfred de Saya... y que además estamos hablando de la institucionalidad internacional. Sí, es parte de la institucionalidad, un experto independiente la alta comisionada enviado. de derechos humanos estamos hablando, y de esa es la institucionalidad internacional para este tema. Ha dicho que se violan sistemáticamente los derechos humanos por parte del gobierno. No, el informe, de la alta comisionada de Naciones Unidas delitos de lesa humanidad. Se viola sistemáticamente. Usted está equivocado, leyó otro informe. ¿No se violan los derechos humanos en Venezuela? El informe de la alta comisionada señala las violaciones de derechos humanos que hacen colectivos armados pro gobierno. Eso es lo que señala. No dice que es sistemática y no voy a entrar en esa discusión porque es cuestión de leer el informe. Por supuesto. ¿No lo hace sistemático? No es sistemático. ¿O son decisiones individuales de los colectivos? Mire, señor Miller, yo no voy a entrar a discutir porque obviamente que no puedo obviar el talante autoritario de hoy del gobierno venezolano, que ha sido conducido indudablemente por las sanciones económicas, porque esas sanciones económicas, perdón que lo diga e insista, en que el señor Alfred de Saya no va a ser considerado también un señor chavista. Alberto Mayor. Un experto, perdón, de inmediato, ¿qué es lo que dice? Que las sanciones son tan feroces, el bloqueo económico y financiero, hasta incluso hay un portal web que manipula el bolívar y el dólar, que se llama Dollar Today, que tiene residencia en Miami y que promueve la hiperinflación y desestabiliza toda la economía. Este señor ha dicho que estas sanciones podrían configurar crímenes de lesa humanidad de acuerdo al artículo 7 del Estatuto de Roma. Lo ha dicho él, no lo digo yo. Alberto Mayor. A ver, yo creo que de todo lo que se ha dicho, yo creo que es bien importante decir que efectivamente la información con la que contamos hoy día es una información dispar. Pongo un ejemplo súper sencillo. Hemos tenido reportajes en los canales de televisión que nos diga cuáles son las sanciones económicas que ha recibido y desde cuándo Venezuela, o sea, para saber. Porque tú hablas de un informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Pero ese informe es muy reciente. Las sanciones comenzaron mucho antes de que estuviera definido internacionalmente que había que tomar algunas clases de represalias. Y esas represalias que se han tomado no se han tomado por organismos de carácter internacional, sino que se han tomado individualmente a partir de estados específicos, sin discusión siquiera en esos estados respecto al conjunto de represalias al respecto. ¿Le vamos a dar un contexto a las violaciones de derechos humanos en Venezuela? No. Estoy diciendo simple. A ver, mira. Porque el informe. Los claro informes. Ojo, diferenciemos. Creo que raya la cancha de una manera como bastante definitiva. Los informes hasta ahora dicen que hay violaciones a los derechos humanos. Las violaciones de derechos humanos incluso pueden ocurrir sin la voluntad expresa de los actores. Las violaciones de derechos humanos hay en el Sename, pero no significa que el Sename esté organizado para violar los derechos humanos de los niños. Es diferente los delitos de lesa humanidad. Y los delitos de lesa humanidad de carácter sistemático, efectivamente, eso es el gran tema y eso es lo que está hoy día investigándose para el siguiente informe. ¿Ya? Eso es lo que está trabajando ahora. Ese informe no existe. O sea, dejémoslo en claro. Entonces, el punto es, antes de empezar a hacer esto, decimos simplemente las sanciones económicas existen desde antes y se tomaron y han afectado. No sabemos cuánto. Es una discusión relevante saber cuánto fue mala gestión, cuánto fue captura en la corrupción, cuánto fue las sanciones económicas. Es una discusión que yo la acepto como tal, pero hagámosla la misma discusión que se planteó con Bachelet acá. Los problemas económicos de Chile tenían que ver con problemas internos o externos. Esa discusión, tal como es, hagámosla respecto a Venezuela con seriedad. Pero mientras no sepamos cuáles son todas las sanciones económicas, no se nos aclare cuáles son los impactos que han tenido, es muy difícil efectivamente definir si lo que falta hoy día en los hospitales es responsabilidad de Maduro o es una responsabilidad de terceros. Lo que habrá que discutir con seriedad es que tenemos que cambiar de tema para que alcancemos a tocar otro asunto. No vamos. Es que para que alcancemos, Mauricio. Oye, yo habría querido señalar esta semana, una de las sanciones diputada, pero si están en la prensa, hay que buscarlas. Es fácil buscarlas. Están en las redes. Están en todas partes. No, las sanciones más significativas que fue prohibirles comprar insulina, bloquear los medicamentos antimalaria en Colombia, las tres grandes transnacionales farmacéuticas no darles certificados de importación de medicamentos oncológicos, por decir algo. Apropiarse de los activos de Citgo, una empresa filial de la petrolera de Venezuela, apropiarse, porque eso fue lo que hizo el gobierno norteamericano, para entregárselos al señor Guaidó, que ha sido calificado como pelele por varios analistas.
me mencionara una democracia que reconoció como legítima las elecciones de mayo de 2018. Yo le puedo nombrar una larga serie de dictaduras. Yo le puedo decir ¿Usted que me puede nombrar alguna democracia? Sí, ¿Cuál? sí. Le voy a decir algo. El Vaticano, por ejemplo... Pero el Vaticano no es una democracia. El Vaticano avaló al señor Rodríguez Zapatero. Estamos hablando del Vaticano de avalar las democracias. Es uno de los dos estados del mundo que no es democracia. No, por supuesto. Nómbreme una democracia, por favor. A ver, le voy a nombrar, porque aquí se dice la mayoría de los países, que reconocieron a Guaidó, lo cual es mentira, porque los países no son 50. Las elecciones de mayo del 2018. Las elecciones de mayo, ya que fueron... ¿Qué democracia las reconoció? Fueron monitoreadas, le insisto, por Jean-Pierre Bel y por... ¿Qué democracia las reconoció? Los países de la Unión Europea lo reconocieron, por supuesto. Las elecciones de mayo... Pero por supuesto que sí. Pero por supuesto sí fue... A ver, usted me dice que Jean-Pierre Bel, el expresidente del Senado, era un chavista. ¿Qué democracia ha reconocido esas elecciones? Ninguna. Le estoy preguntando, José Luis Rodríguez Zapatero es un chavista. Y las dictaduras lo han hecho, y que su partido lo haga, no me sorprende. Las gárgaras que hace la derecha con la dictadura y con los derechos humanos es francamente intolerable. Como yo estoy recordando hoy día, el asesinato de la dirección clandestina del Partido Comunista, señor Rojas y señor Miller, fueron avalados, justificados y propiciados por el bloque ideológico al que ustedes pertenecen. Una de las peores dictaduras de la historia. Usted viendo la violación de los derechos humanos en Venezuela. Eso es lo que no entiende nadie en su casa y nadie salvo. Yo no estoy defendiendo las violaciones de los derechos humanos. No caigamos en sofisma, no caigamos en impericia, no caigamos en lugares comunes, no caigamos en posverdades, por favor. Seamos serios, seamos serios. Por favor, señor. ¿No hay intervención cubana en la tortura? A ver, explíqueme una cosa. ¿Y las sanciones económicas y el bloqueo calificado de crimen de lesa humanidad? A ver, dígame usted. ¿Las torturas en Venezuela existen o no existen? ¿Son o no son crímenes de lesa humanidad? ¿Son o no son crímenes de lesa humanidad? Por supuesto. Las sanciones económicas con la violación de los derechos humanos. No, por favor, ¿sabe que es intolerable que ustedes hacen gárgaras con los derechos humanos? Usted ha sido una de los que llevamos años haciendo periodismo. Hemos visto a Carmen Hertz, que es una de las abogadas antes de ser diputada, que defendió casos simbólicos, además en lo personal le tocó la violación de los derechos humanos. Por lo tanto, su palabra en esta materia creo que muchos los escuchamos con muchísimo respeto. Con muchísimo respeto. Me gustaría casi con un sí y un no, porque quiero, a ver si nos alcanzamos. ¿En Venezuela se violan los derechos humanos de parte del gobierno que hoy está en el Palacio Miraflores? Hoy día, tal como lo dijo el informe de la alta comisionada, hay violaciones a los derechos humanos de colectivos armados progubernamentales, por supuesto. Eso es así. Eso es así. No hay una violación sistemática y masiva del gobierno. No hay. Porque esto de decir... ¿Es dictadura o es democracia? Es como decir, ¿qué le gusta? ¿La Coca-Cola o la Pepsi-Cola? Yo le pregunté de derechos humanos porque usted es una autoridad en esta materia, en derechos humanos. En esta materia, Matías, yo me informo, porque les ruego que ustedes lo conozcan también, el informe del asesor independiente Alfred de Sayas, que toca el tema también, no solo de las sanciones económicas, sino también el tema de las violaciones de derechos humanos o de la situación que hay en Venezuela en relación con esto. Toca también el tema de la radicalidad de una oposición de ultraderecha que representa a Leopoldo López y Guaidó, que han quemado policías en la calle. Y también he leído con mucha atención el informe de la alta comisionada de Naciones Unidas. Diputada, es un la señora Bachelet, a quien la derecha, por supuesto, ha tratado de desacreditar durante el tiempo. No es por verdad. Está establecido. Se llama ultraderecha a la socialdemocracia. Sí. Leopoldo López socialdemócrata. Pero pregúntele a su vecino. Lo reconoce la Internacional Socialista, lo reconoce como miembro. No ha tomado ninguna acción de represalia contra ellos. ¿Por qué? Porque la dictadura de Venezuela, fíjese que permite que un sujeto como Guaidó, la dictadura, que ha incitado al golpe de Estado, que está llamando a la deserción militar con muy poco éxito, porque ya vale el enésimo intento de golpe de Estado, y se pasea por Caracas. Curiosa dictadura, ¿no? No podría hablar de curiosa dictadura. No podría hablar de debilidad a lo mejor del gobierno. No, por favor. Estamos con posverdades, Matías, con ridiculeces, pero que realmente ni un discapacitado mental puede creer, como lo que es capaz de decir el señor Pompeo, que Maduro se iba a Cuba y que los rusos lo convencieron de que no. Esa es una ridiculez, pero realmente grotesca. Y es una vergüenza que un secretario de Estado sea capaz de semejante chorrada. Es semejante chorrada.
Eso es una vergüenza. Ahora, ¿sabía usted a quién el gobierno de Estados Unidos nombra encargado especial para Venezuela? Al ex convicto Elliot Abrams, ex convicto en la causa Irán Contra, ideólogo de todos los grupos paramilitares que cometieron las masacres más brutales en Centroamérica. Entonces, ¿pretenderán decirme a mí que el señor Trump y su pandilla son los que encabezan la lucha por la democracia y los derechos humanos aquí en la región? Por favor. Yo creo, diputada, que está muy claro quiénes están con la democracia y quiénes están en contra de la democracia. Sí, está muy claro. La gente lo tiene muy claro, señor Rojas. Porque ustedes nacieron de una dictadura, de la dictadura soviética. ¿Y Stalin no lo conoce, diputada? ¿No tiene una historia de haber apoyado todas las dictaduras? No, mire, ya, le vuelvo a insistir, señor. No sea, mire, oye, no vuelva a insistir y no sea usted insolente. No es historia eso. Usted está siendo insolente con una representante del Partido Comunista de Chile. Un partido absolutamente democrático y que, insisto, un partido que jamás fue financiado para la sedición, que fuimos las víctimas favoritas, señor Rojas. No le acepto esa insolencia. Ustedes han aplaudido a todas las dictaduras del color de ustedes. No le acepto esa insolencia. Lamentablemente parece, señor, que los conversos son los peores. Son los que más usan el fake news y la posverdad. No le acepto su insolencia. En la historia de la que le hablo. Francisco Vidal. Bueno, yo soy un converso. Eso le iba a decir, pero yo soy un converso al revés. Al revés. O sea, vi la luz. Viste la luz. Siempre los conversos creen ver la luz. La luz roja. No, la luz roja. Sí. Pero yo soy bien apasionado, pero estaba escuchando. Hay para la gente que nos ve, más que para nosotros. Efectivamente, el Partido Comunista en la historia de Chile, desde 1935, en el cambio de la internacional, nunca, absolutamente nunca, jugó al golpe de Estado. No, ¿cierto? A diferencia de una parte importante del Partido Socialista. Sí, claro. Otra cosa es la política exterior del país, pero para ser súper riguroso con la verdad histórica. Y yo dije, aún más, que se aplaudieron dictaduras en la Unión Soviética. Sí, pero en Chile, eso es lo que nunca. No, pero el ideal social que se predicaba era una dictadura como la soviética o como la actual. Pero eso queda claro, estamos de acuerdo. Segundo, yo creo que de esta conversación tan apasionada, pensando en la gente que nos ve, que además es mucho hoy día, es importante que la opinión ciudadana se forme sobre elementos lo más rigurosamente históricos posible. Porque tenemos la facilidad de caer. Es que yo estoy impresionado, perdónenme que no es una propaganda, pero el otro día tuve un debate con un dirigente venezolano en el exilio en Chile, que además había sido diputado del COPEI, que es la democracia cristiana venezolana. Y fíjate que me llamó la atención el nivel de odiosidad. Todo lo que yo decía era, analicemos rigurosamente lo que está en juego. Pero la historia nos ha enseñado que además no es todo así blanco y negro. Y respetemos la historia. Es mucho más complejo. Es muy complejo y por eso hacerle o escuchar a Mujica, escuchar a López Obrador, escuchar al grupo de contacto es importante porque ahí están señalando un camino. Y el camino es, obviamente, seguir que América Latina sea un espacio de paz. 2 minutos. No que llevemos a una guerra civil brutal como la que se podría provocar. Seguimos de largo nomás, güey. Yo creo que la dictadura venezolana... Así le salió ya la dictadura venezolana lo que ha generado en Chile es de que hay una transversalidad en su condena, tanto en las violaciones de derechos humanos que ocurren, como en la ausencia de libertad de expresión. Muchos de estos debates y estos requerimientos respecto de mejor información, ¿cómo no nos gustaría haber podido conocer más de cerca la realidad de Venezuela? Pero resulta que lo primero que se pierde es la libertad de expresión y la censura de los canales, el exilio de muchos de los venezolanos. Hoy día en Chile hay 288.000 venezolanos, señora diputada. Pero por favor, usted no ha estado en Caracas últimamente. 288.000 personas por favor viven
Sí, no, es un drama. Pero por supuesto, es 3 una crisis millones y medio. Mire, 40.000 venezolanos Entonces, han muerto producto de las sanciones. 40.000 venezolanos. No lo digo yo, lo dice el Centro de Investigación en Washington. ¿Cómo voy a negar la brutalidad de lo que está ocurriendo en Venezuela? Hace bien escuchar, sobre todo escuchar a las víctimas. A esas ¿Sabes lo que víctimas. pasa, Gonzalo? No nos quedó espacio conversando ni siquiera para lo que viene. Matías, Pero bueno, conversando con mucha gente. Lo que viene es esto. Lo que irrita, lo que molesta, lo que te jode, en el caso venezolano, es la actitud de la derecha chilena. Una parte. Pero por Dios, Pancho. Pero ¿cómo, va a Pancho? ser Lo el irritante problema? es esto que vemos acá, justificar dictaduras, hombre. No. Esta cosa... Acaba de decir que había un avance sustantivo, lo reconociste en el primer bloque, respecto de que hoy día una persona del PPD, una persona de la U y una persona independiente de derecha, una persona del Frente Amplio pueden estar en la misma posición parados frente a la dictadura venezolana. Eso es un gran avance y eso es lo que se debe rescatar. Sí. Más allá de las traumas y de las irritaciones personales de ver a uno o ver a otro. 12 del día en Chile. A mí me irrita igual. En parte del territorio nacional son las 12 del día. En la isla de Pascua me parece que en Magallanes es una hora más. Oye, ¿qué? ¿Por qué no seguimos un ratito más? Yo feliz. Quedamos, pero Tomamos el próximo pero la emisión de TVN se va a las noticias y tiene otra programación, pero nosotros nos podemos quedar acá, no hay ningún problema. Carmen Hertz, diputada del Partido Socialista Comunista, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Matías, por invitarme. Alberto Mayol, Mauricio Rojas, Gonzalo Miller y a ustedes por habernos acompañado mayoritariamente este domingo en la mañana aquí en Estado Nacional, transmisión conjunta con Radio Dura. Nos vemos el próximo domingo, Estado Nacional, un clásico aquí los domingos en la mañana en TVN. Chao, buen día, buen domingo.